todos. Yo creo que estamos esperando esta conferencia también para seguir aprendiendo. Y bueno, pues estamos a punto de comenzarla y les platico que los aspectos económicos y políticos que ha enfrentado México en este último sexenio sin duda han representado un reto para nuestro país. Este es un tema que nos mantiene alerta en el panorama y movimientos que debemos tener presentes como empresarios o colaboradores de una empresa, sobre todo el arranque de una nueva administración. Para cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias, invitamos a pasar a este foro a Eric Guerrero, pero antes les voy a hablar un poco de su semblanza, que muchos seguramente ya conocen. Él es autor de 4 libros publicados por Editorial Diana: La devaluación, El shock del 94, donde pronosticó la caída del peso de aquella época con un año de anticipación, Los demonios de la transición, Perredistas al poder y La herencia de Calderón. Sus artículos sobre la evolución de la economía, la política y las finanzas se publican en 40 periódicos de 14 países de América Latina y en Estados Unidos a través de la Agencia Interamericana de Prensa Económica con sede en Boca Ratón, en Florida. Cuenta con una especialización en marketing político y estrategias electorales en la Universidad George Washington de Estados Unidos en Washington, D.C. Y además es asesor financiero en Televisión Azteca, comentarista del noticiero Hechos y de Azteca América, que se transmite en las principales ciudades de la Unión Americana. Ahora sí, invitamos a pasar a este foro a Eric Guerrero Rosas, quien nos presenta su conferencia Panorama Político Económico 2018. Démosle un fuerte aplauso. Bienvenido, Eric. Eric Guerrero Rosas, uno de los analistas más conocidos y posicionados del país. Soy Eric Guerrero Rosas. Mi correo es eric@tvazteca.com.mx. Su opinión pesa. Es autor de libros tan relevantes como Devaluación, El shock de 94, donde pronosticó la crisis de ese año con varios meses de anticipación. También de La herencia de Calderón, Auge, euforia y crisis, en el que previó que durante la segunda parte de aquel sexenio, México crecería a tasas de alrededor del 5%, lo que fue en su momento confirmado por el gobierno federal. En este momento hay coincidencia de que México puede crecer entre 4 y 5%. Así como de Entre el miedo y la esperanza, la próxima crisis global y el despegue de México, de Editorial Panorama, donde plantea los retos y las oportunidades de México durante la administración de Enrique Peña Nieto. Los trabajos de Eric Guerrero Rosas cuentan con reconocimiento nacional e internacional gracias a la certeza de sus escenarios, tanto políticos como económicos. Pronosticó con meses de anticipación el crack de la bolsa de 1987 en uno de sus primeros artículos y advirtió que el escenario estaba puesto para la derrota del PRI en las elecciones de 2000 y la realidad le dio la razón. En febrero de 2009 aseguró en su libro sobre la administración calderonista que a pesar del repunte de la economía y el auge del crédito, no le alcanzaría al PAN para retener la presidencia por tercer sexenio consecutivo. En estas cosas que son pronósticos, hay muchos factores que podrían hacer que el pronóstico no cuaje. Me tranquiliza porque la mayoría de los pronósticos salen bastante acertados. Son espeluznantemente acertados. Yo recuerdo Otras de sus credenciales son sus estudios de marketing político y estrategias electorales en la prestigiada Universidad George Washington de Estados Unidos. También la claridad y honestidad de sus comentarios que semana a semana aparecen en Hechos con Javier Alatorre, el noticiero de mayor credibilidad de la televisión mexicana. La revista Forbes, de reconocido prestigio internacional, lo considera como uno de los líderes de opinión más influyentes de Twitter en nuestro país. Él es Eric Guerrero Rosas, un hombre con una misión declarada: sacudir conciencias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Son ustedes muy amables y bueno, como siempre, agradecer por esta gentil invitación
que me hacen aquí a la comarca lagunera para estar en el foro industrial más importante de la región. Y bueno, siempre me han tratado de maravilla y es algo que agradezco mucho. Y bueno, como pudimos observar en el video, tengo ya una trayectoria bastante larga en medios de comunicación y una forma de ver cuánto tiempo ha pasado, miren ustedes, es a través de las siguientes imágenes. En mi época de estudiante universitario, cuando las personas me veían pasar por la calle, pues era relativamente frecuente que me confundieran con Jackie Chan. Sí, no, en serio, algunas personas creen que es una broma, lo digo en serio y me pasó varias ocasiones. Pero ahora, con el paso del tiempo, han transcurrido tantos años que ahora lo que me preocupa es que cuando me vean pasar por la calle me confundan, pero ahora con el profesor Miyagi, ¿no? En fin, bien, ustedes saben que el tema económico, el tema político, por sí mismos son temas muy complicados, polémicos y que desatan mucha pasión. Entonces siempre tengo por costumbre hacer 3 advertencias antes de entrar en materia que considero muy importantes y no las quiero dejar pasar. La primera advertencia, pues es recordar algo que por desgracia se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Nadie, por más experiencia, por más títulos académicos o por más éxito que logra alguien a lo largo de su vida, nadie jamás ha tenido ni tendrá nunca en sus manos el monopolio de la verdad. Entonces lo traigo a colación porque lo que vengo a presentarles a ustedes es mi muy particular punto de vista, mi forma muy especial de enfocar las cosas, es una opinión y así les pido por favor que sea considerada como una opinión. La segunda advertencia también es muy importante para mí y tomando en cuenta cómo nos dejó parados el proceso electoral como sociedad. Estamos muy polarizados, tanto a favor como en contra de lo que vaya a ser el presidente electo a partir del próximo 1 de diciembre. Hay mucha exageración en el ambiente, hay o fanatismo o hay mucho desprecio. Estamos muy sensibles. Entonces yo quiero poner énfasis en esta advertencia. Quiero dejar muy claro, por favor, que no vengo aquí con el ánimo ni con la intención de ninguna manera de lastimar o de ofender las preferencias, las ideologías o las creencias de nadie. O sea, yo respeto mucho la forma de pensar de los demás, pero aquí mi objetivo es presentarles a ustedes sin hipocresía, doblaje ni maquillaje, de manera muy directa, muy clara, los riesgos y las oportunidades que veo tanto en el escenario económico como en el escenario político. Pero no pretendo con esto lastimar u ofender la opinión de nadie. Y la tercera advertencia quizás sea la más polémica, pero es la más importante para mí como analista. A mí no me interesa venir a hablar en este foro del pasado. O sea, voy a hacer muy escasas referencias. Tampoco me interesa venirles a plantear a ustedes cuál considero yo que es el mundo ideal, qué es lo que debe cambiar para que según mi perspectiva de analista esto funcione mejor. No, a mí lo que me interesa, tomando en cuenta que este es un foro empresarial, es un foro de negocio, a mí lo que me interesa es presentarles a ustedes escenarios, tendencias, qué es lo que creo que puede venir en el terreno económico y político hacia adelante. Sin embargo, presentar escenarios, tendencias, se corre un riesgo muy elevado, se corre el alto riesgo de equivocarse. Entonces la advertencia va por este lado. Nadie tiene bola de cristal, yo no la tengo desde luego. Afortunadamente para mi carrera de analista hasta el día de hoy, mi número de aciertos en materia de pronóstico económico y político supera mi número de errores, pero esto no me garantiza que no me pueda equivocar en el futuro. Claro que puedo incurrir en error, pero aún así voy a asumir ese riesgo y les voy a hablar a ustedes sobre lo que creo que puede suceder. Ahora bien, ¿por qué si el riesgo de equivocarse es tan alto al hacer este ejercicio de prospectiva? ¿Por qué aún así es importante presentar la información de esta manera en un foro empresarial? Bueno, la razón más importante es lo que tienen ustedes aquí en pantalla, ¿no? Las buenas decisiones no tienen nada que ver en dónde está parada la economía hoy en día. Esa información nos sirve de muy poco para armar una estrategia, sino más bien en dónde probablemente se encontrará mañana. Eso es lo realmente importante. Y miren ustedes, en este sentido me encontré con una frase increíble porque proviene de un destacado jugador del hockey, pero este señor viene muy a modo con lo que estamos hablando. Él decía: los buenos jugadores patinan hacia el disco, pero los grandes jugadores patinan hacia donde va a estar el disco.
Es decir, tenemos que actuar con una mentalidad estratégica, tratando de ver por dónde vienen los golpes, los riesgos, pero por dónde se pueden presentar también las oportunidades, ¿no? Eso creo que es lo realmente importante. Además, déjenme decirles que ustedes, como hombres y mujeres de negocios, como empresarios, como comerciantes, como industriales, ustedes están, lo quieran o no, total y absolutamente ligados al mundo de los pronósticos. Dependen del mundo de los pronósticos. La razón fundamental, creo que el que la describió muy bien fue un gran economista, el doctor Rothbard. Y vean lo que dice este señor, ¿no? En buena medida, los empresarios se encuentran en el mundo de los pronósticos. La razón es que hombres y mujeres como ustedes deben invertir y pagar costos en el presente con la expectativa de cosechar un beneficio a futuro. Los mejores empresarios, dice Rothbard, son aquellos que cuentan con un mejor juicio para anticiparse a las tendencias del mercado, para actuar de manera estratégica. Esos son los empresarios que generan beneficios. Los empresarios ineficientes, los que no actúan de manera estratégica, sufren las pérdidas. Entonces esas son las razones de por qué nos vamos a enfocar en las cuestiones de las tendencias que vemos en los mercados, en materia económica, y lo que vemos en materia política. Ahora bien, ya habiendo hecho las advertencias que considero de rigor, pues entremos ahora sí en materia. Lo comenté en alguna ocasión que me hicieron ustedes favor de invitar aquí en la comarca lagunera. Aquí les puedo decir pronóstico cumplido. Llevo yo mucho tiempo asegurando que Andrés Manuel López Obrador tenía la gran posibilidad de ganar la presidencia en 2018 y que su triunfo podría ser contundente. Un ejemplo fue aquí una entrevista que me hizo la televisión de Colombia en julio del año pasado. Quien esté interesado, tenga tiempo, está el video completo ahí en mi cuenta de Facebook. Entonces yo le decía al conductor desde hace poco más de un año: va a ganar Andrés Manuel López Obrador y puede ganar con un margen bastante amplio. Y yo le comentaba, por razón de mi trabajo, yo conozco operadores políticos de todos los partidos. Yo le decía, los priistas, ya varios priistas de alto nivel, dan por hecho, dan prácticamente perdida la elección. E incluso, todavía antes, en el mes de marzo del 2017, me entrevista a una de mis compañeras de Canal 40 en su programa, y ella es muy amiga de Carlos Salinas de Gortari. El día que me entrevistó, marzo del 2017, me dijo: oye, ¿qué crees? Ayer cené en casa de Carlos en Coyoacán, así se hablan. Le digo, ¿qué pasó? Pues hablamos de la elección, marzo 2017. Le digo, ¿qué te dijo Salinas de Gortari? Me dijo que está muy preocupado porque si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales, el PG arrasa. Le digo, ¿sí te dijo? Textual, sí, que López Obrador podría arrasar. Entonces había conciencia en algunas cúpulas priistas, no en todos. Yo veía unos tremendamente despistados que creían que iban a mantener el poder sin ningún problema. Pero yo veía esta tendencia tan fuerte que en la revista Círculo Rojo que estoy dirigiendo, en el mes de junio, yo puse esto en portada, ¿no? Ya prácticamente nadie lo para, y para mí la elección presidencial va a ser un mero trámite. Y dentro del artículo de portada yo escribí esto, ¿no? Mi expectativa es que si llega a la votación con una ventaja de más de 5 puntos porcentuales, ya nadie lo detendrá. Se podría convertir en la etapa democrática, se podría convertir en el presidente más votado en la historia electoral de nuestro país. Ahora bien, ¿qué fue lo que me hizo estar tan seguro de este triunfo y cuál era la expectativa con el tipo de cambio? Aquí no recuerdo si alcancé a pasarles esto en alguna ocasión anterior, lo estuve utilizando mucho esta gráfica, copia fiel de lo que presentaba en conferencias, pero estuve diciendo durante mucho tiempo, si la victoria de Andrés Manuel López Obrador es inminente, el viernes 29 de junio del 2018 el tipo de cambio dólar al mayoreo podría rebasar por un momento los 22 pesos por dólar. Y miren que esta expectativa la traíamos casi todos los analistas, y yo era de los más conservadores, porque algunos de mis colegas aseguraban que un triunfo de AMLO se podía llevar el tipo de cambio a los 25 pesos o un poco más arriba. Sin embargo, esto ustedes saben por el gran temor que provocó en la campaña. Banco de México había reportado que en el primer trimestre de este año salieron del país casi 8,000 millones de dólares de algunas personas nerviosas que buscaban proteger su patrimonio,
y entonces sacaron de sus cuentas en pesos para depositar en sus cuentas en dólares, principalmente en los Estados Unidos. 8,000 millones de dólares, reflejo del temor. Y ustedes recuerdan lo que pasó. El tipo de cambio se acercó días antes de la votación, el dólar al mayoreo, a los 21 pesos. Pero después este pronóstico que yo traía iba contracorriente. Mucha gente me decía, estás loco, ¿cómo crees? Yo siempre en todos los foros empresariales les decía, señores, sin embargo, a partir del lunes 9 de julio, el tipo de cambio empezará a apreciarse y podría regresar a niveles cercanos de 18 pesos por dólar en la segunda quincena de agosto. Bien, ¿por qué esta expectativa? Hace años yo estudié con lupa el perfil de 100 líderes populistas a nivel mundial, de izquierda y de derecha, para publicar un libro. Según mi análisis, viendo cómo ejerció funciones de gobierno López Obrador en lo que era el antiguo Distrito Federal, mi conclusión siempre fue esta: señores, quien se atreva a asegurar que López Obrador es un loco tipo Hugo Chávez y que va a convertir a México en una Venezuela, desde mi punto de vista está totalmente equivocado. Más bien, yo siempre lo ubicaba con un perfil casi idéntico, hay diferencias, pero se asemeja mucho al perfil de Lula da Silva en Brasil. Entonces yo decía en las conferencias, y hay videos, hay evidencia en YouTube, yo les decía a los empresarios, señores, en cuanto gane la elección se va a empezar a desinflar el tipo de cambio, porque va a ser lo mismo que Lula. ¿Qué hizo Lula en Brasil? Lula era mucho más agresivo que López Obrador. Ganó la elección al cuarto intento en Brasil en octubre del 2002. Provocó una fuga de capital tremenda. El miedo estaba, más bien había pánico en los mercados financieros de Brasil. Hubo fuga de capital, se devaluó la moneda. Los académicos, los directores de fondos de inversión andaban diciendo que en caso de ganar, Lula iba a convertir a Brasil en otra Cuba. Y de repente, cuando gana la elección, Lula da Silva pacta con las élites, pacta con la que acá López Obrador les decía la mafia del poder, y entonces empieza a tratar de darle tranquilidad a los mercados. Una señal que mandó Lula muy contundente: en cuanto gana la elección, nombra como secretario de Hacienda a un tecnócrata neoliberal de derecha, partidario de las reformas estructurales, de los tratados de libre comercio, graduado en las principales universidades con honores de los Estados Unidos. Y entonces les dije, va a suceder exactamente lo mismo en México. Bien, ¿qué fue lo que vimos? Que el tipo de cambio, a diferencia de lo que sucedió en Brasil, el tipo de cambio no llegó a los 22 pesos. Se empezó a desinflar unos días antes de la votación. ¿Y qué explica esta baja? Que Andrés Manuel López Obrador empieza a moverse con más inteligencia. Aquí algo tengo que reconocerle como analista. No estoy de acuerdo con él en algunas cosas económicas, pero tengo que reconocer esto: es un tipo con una visión increíble política. Miren, así como hay empresarios que tienen una visión increíble, que pueden detectar una oportunidad de negocio que los demás no ven, los famosos reyes Midas, que donde meten la mano lo convierten en oro, así es Andrés Manuel López Obrador en términos políticos. Él no, a diferencia de Lula da Silva, no se esperó a ganar la elección, se empezó a mover desde antes y empezó a pactar con las élites y trató de darles tranquilidad. De hecho, yo publiqué un artículo en Círculo Rojo en diciembre del 2017, y digo, hago referencia porque pues, es muy fácil decir, ¿no? Yo dije, yo pronostiqué y no hay evidencia de ningún tipo. Aquí está, papelito habla. Y entonces yo decía, infiltrar y negociar con las élites, la apuesta de López Obrador para ganar en 2018. Y en este artículo yo les decía a las élites nacionales, que eran los más nerviosos, los inversionistas mexicanos, les decía, señores, les quiero decir a esas élites que hay malas noticias. AMLO ya fracturó, ya negoció y ya se infiltró. Sus posibilidades de ganar, por lo tanto, aumentan para 2018. Y entonces empieza a tejer una operación fina para pactar con las élites, y a nivel de cancha vean lo que empiezan a decir sus principales operadores. Tatiana Cloutier, ustedes saben, coordinadora de la campaña de López Obrador, que hizo un trabajo muy bueno para él, el 25 de junio declaró: López Obrador trabajará para calmar a los mercados. Dijo trabajará, ya estaban trabajando en ese momento. Luego esta nota del Financiero, nada más a título de ejemplo: López Obrador buscará la apreciación del peso según su asesor económico. O sea, empezó a trabajar antes que Lula, no se esperó a ganar la votación.
Y por eso vimos aquellas famosas reuniones con grandes magnates empresariales como Claudio X González antes de la votación, y la revista Proceso, que apoyó a morir a López Obrador en la campaña, algo decepcionada la revista Proceso, en el primer número después de la votación se burla un poco. Y vean lo que dicen: AMLO y los empresarios nos amamos tanto. Y un contacto que tengo, un conocido de muchos años, que está trabajando en el corporativo de un banco internacional instalado en México, trabaja en las oficinas de Santa Fe, en la capital del país, me contó algo que estaba sucediendo en ese banco 3 semanas antes de la elección, que me reafirmó que el tipo de cambio, porque el tipo de cambio podría cambiar de tendencia y se podía desinflar antes de la elección, pero no sé si se los puedo platicar. Es que es algo que cae dentro del terreno de la anécdota, del chisme, y me han dicho que aquí en Gómez Palacio no les gustan los chismes, y lástima, porque está muy bueno. ¿Sí se los puedo platicar o no? Bueno, miren, me voy a animar, pero sí quiero aclarar esto, a mí no me gustan los chismes. Si voy a relatar la anécdota, es única y exclusivamente por la tremenda presión que ustedes me están haciendo en este momento. Bien, me hice este contacto 3 semanas antes de la votación. Me dice: oye, está sucediendo algo increíble en el banco. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? El equipo de Andrés Manuel López Obrador empezó a buscar a los miembros del Consejo de Administración del banco y al director para México y América Latina. Y les pidieron una reunión, que el candidato se quería reunir con ellos. Y entonces, dice, los del banco pues tenían que pedir autorización al corporativo del extranjero. Cuando le hablan al director global de la firma, le dicen: oiga, si nos da permiso de reunirnos con el candidato, una reunión para hablar de toda la cuestión económica y financiera. Y entonces les dice el director global de la firma: se los autorizo, va, pero con una condición. ¿Cuál? Primero me reúno yo con él y mis asesores. Y entonces el equipo de AMLO les dijo: si quieren, se vienen a México, acá a la colonia Roma, la casa de campaña, nosotros no vamos a viajar para allá. Y entonces dice el director global, es un banco muy importante a nivel mundial, le dice: va, agarra su jet, se viene con sus 2 o 3 asesores principales. Me dice esta fuente que llegaron muy nerviosos, muy inquietos a la reunión, porque el banco en internet, su departamento de estudios económicos, publicaba que en caso de ganar AMLO venía una turbulencia muy fuerte en los mercados, y ellos daban por hecho que el dólar al mayoreo rozaba los 25 pesos por dólar. Pero me dice, entran a la reunión y cuando salen, transformados, muy tranquilos, muy relajados, ahí cotorreando con el equipo de AMLO: brother, ¿cómo estás? Totalmente relajados. Y entonces el departamento de estudios económicos de este banco, en su último análisis antes de la votación, cambia su perspectiva económica, dan un giro de 180 grados y empiezan a manejar la versión de que aún ganando López Obrador se puede desinflar el tipo de cambio y se puede acercar a niveles de 18 pesos a mediados de agosto. Entonces AMLO pactó con las élites. ¿Por qué también estaba yo tan seguro de esta perspectiva económica y de este pacto con las élites? Porque las democracias son frágiles, y cuando las democracias de repente tienen retrocesos, puede haber un cambio violento de régimen, y hay un factor que ayuda a explicar estos cambios fuertes. Estamos ante un cambio de régimen muy fuerte en México, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero voy aquí a poner un ejemplo. Un libro clásico, fue escrito en la década de los años 70, pero es muy valorado en el mundo académico. El doctor Juan Linz, La quiebra de las democracias. ¿Qué nos dice el doctor Juan Linz? Que solamente 2 democracias en la historia de la humanidad, nada más 2, han sobrevivido durante 150 años de manera ininterrumpida. La vieja democracia de la Grecia clásica, que al final de cuentas cayó y se hundió por la llegada de líderes populistas y demagogos al poder, y la democracia norteamericana. Son las únicas 2, estadounidense, las únicas 2 que han sobrevivido de manera ininterrumpida. Todas las demás democracias que han existido en la historia de la humanidad son inestables, hay riesgos y de repente pueden tener retrocesos hacia un gobierno semiautoritario. Entonces el doctor Juan Linz dice: ¿en qué momento se puede dar un cambio de régimen fuerte a nivel político? Y dice: uno de los indicadores es este: la caída del sistema es normalmente el resultado de un cambio en la lealtad de los ciudadanos que no se sentían comprometidos, como resultado de una crisis de legitimidad, eficacia o efectividad. Lo que le pasó a Peña Nieto, un desprestigio
bárbaro, un hartazgo de la población tremendo, y por eso millones salieron a votar con el hígado, por puro resentimiento, con ánimo de venganza. Y dice el doctor Juan Linz, si no hubieran dejado de ser leales, los gobernantes anteriores hubieran podido resistir el cambio, como lo resistieron en 2006 y en 2012. ¿Por qué no llegó Andrés Manuel López Obrador en aquella época? Por muchos factores, pero uno de ellos decisivo: las élites, hombres y mujeres poderosos en México, estaban compactados, se unieron para usar todo su poder económico y político para impedir que llegara, pero en el 2018 estaban totalmente fracturados. Voy a hablar por mi experiencia antes de la votación, donde yo me paraba: Quintana Roo, Jalisco, Querétaro, Baja California, Chihuahua, donde me paraba, siempre era clásico que me enterara que uno o varios personajes locales poderosos, de los más poderosos, estaban trabajando de manera oculta para Morena. De hecho, bueno, no les iba a platicar otra anécdota, pero no, yo creo que son muchos chismes, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí se los platico? Miren, 6 meses o 7 meses antes de la votación, como finales del año pasado, en un estado del país, me encuentro y me invita a cenar un personaje priista, miembro, un cacique en el estado. Su familia, poderosa económica y políticamente, por décadas tenían controlado, dominado al estado. Priista de pedigrí, él decía que era tan priista que no firmaba ni con tinta azul. Y entonces, en una reunión, de repente estamos hablando de todos los temas, y de repente, después de unos 4 o 5 whiskies que se toma él, de repente se pone triste, se pone muy triste, ¿no? Y yo dije, cambió de ánimo, y dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este cuate, no? Y me dice, le digo, oye, ¿qué te pasa? Me dice, ¿sabes qué? Es que estoy haciendo algo que me trae un conflicto psicológico muy fuerte. Estoy haciendo algo muy malo. Le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, dices que no te puedo confesar, ando muy mal. Dice, es algo imperdonable. Y yo le dije, mira, no es que yo sea chismoso, pero si en alguien puedes confiar, pues cuéntame, ¿no? Tú dime, ¿no? Y entonces me empieza a decir, no, es que no me animo, es que es algo realmente grave. Entonces ya me preocupé, dije, ay Dios, no se le va a ocurrir salirse del closet, y entonces sí, ¿qué hago, no? Y entonces se anima y me dice, estoy trabajando para Morena. Le digo, ¿tú? Le digo, qué bárbaro eres. Le digo, se entera tu primo y te cortan los contratos de gobierno así, mira, de un día para otro, y tu patrimonio se puede venir para abajo. Me dice, ya sé. Le digo, ¿por qué lo haces entonces? Dice, porque yo no sé vivir de otra forma, yo dependo de los contratos de gobierno. Dice, y si perdemos el poder a nivel federal y lo perdemos a nivel estatal, que fue lo que sucedió, dice, yo tengo que tejer alianzas, tengo que ver de dónde voy a sobrevivir. Dice, pero el otro día me dijo en esa ocasión, descansó mi alma en una de esas reuniones de Morena. ¿Y por qué razón? Dice, porque en uno de los pasillos de repente me encuentro con otro priista de pedigrí. Dice, y los dos se me queda viendo así muy sorprendido y me reclama, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, yo le contesté, pues lo mismo que tú, tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, mucha gente que era leal al régimen empezó a trabajar prácticamente escondidas a favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estas fueron las razones que me llevaron a mí a asegurar que venía un triunfo muy fuerte y la perspectiva del tipo de cambio. Ahora, aquí la primera conclusión de mi parte. Estoy convencido de esto. México no se va a convertir en otra Venezuela. Claro que no. El perfil, sí hay riesgos, ahorita los vamos a ver, pero tanto así como otra Venezuela, no. El perfil de López Obrador encaja más en el modelo como de un Lula da Silva en Brasil y no como el de un loco como Hugo Chávez. Entonces aquí yo creo que las dos posiciones extremas están muy equivocadas. Tanto aquellos que le tienen miedo o desprecian mucho a Andrés Manuel López Obrador y dicen que va a desgraciar la economía mexicana, no tienen nada de razón, como tampoco la tienen aquellos fanáticos inocentes que creen que México va a llegar al paraíso por obra y gracia de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco, también están totalmente equivocados. O sea, son dos posturas extremas. Ven el mundo como si fuera de color blanco, de color negro, y se les olvida que la realidad es mucho más complicada. Es una combinación de colores. Entonces, el primer punto, creo para mí buena noticia es esta: no viene un colapso como en Venezuela. Ahora bien, tengo buenas y malas noticias. ¿Por cuál quieren que empecemos? ¿Por las buenas o por las malas? ¿De qué ánimo están ustedes esta tarde? ¿Las malas? No sean masoquistas. Vamos a empezar por las buenas noticias. Miren, las buenas noticias. Sí hay riesgos, pero vamos a empezar por las buenas noticias. Señores, puede empezar López Obrador. Digo, hay algunos riesgos, pero en general cayó en blandito el señor.
¿Por qué cayó en blandito? Porque en México ya están las condiciones para que el país despegue y se pueda convertir en líder de América Latina, en una potencia económica regional. Y entonces también esto me va a ayudar a explicar, a reforzar el punto de vista por qué no es, sí es un populista, sí, claro, encaja perfectamente bien en un liderazgo populista, pero no es un populista radical. ¿Cuál es la prueba? La renegociación del Telecán. Con esto dio una señal contundente. Miren, también con lo del Telecán, esta es copia fiel de las gráficas que ponía yo en distintos foros desde hace mucho tiempo, y lo comenté aquí en la comarca lagunera en alguna ocasión. Yo decía, bueno, Estados Unidos no va a abandonar el Telecán, va a buscar, entre otros objetivos, una seguridad energética que México le puede garantizar. Y entonces, en un artículo que publiqué en febrero del 2018, yo decía esto, ¿no? Comenté una noticia. La noticia corrió como reguero de pólvora. Estados Unidos pretende abandonar el Telecán y probablemente haga el anuncio en la próxima ronda de negociaciones que empieza el 23 de enero, dijeron fuentes canadienses involucradas en la negociación. Esto siempre generó mucho temor en los mercados, algunas notas, ¿no? Forbes, ustedes saben el peso que tiene esta publicación en materia de negocios a nivel mundial. Forbes asegurando que el colapso del Telecán podría llevar el dólar hasta los 25 pesos. Otra fuente altamente especializada de prestigio mundial, la calificadora Moody's, en febrero de este año también diciendo la muerte del Telecán podría llevar el dólar hasta los 27 pesos. Entonces yo decía en este artículo, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿y realmente lo van a abandonar? Mi respuesta, amigo lector, es contundente: no, claro que no lo van a hacer. Y esto lo venía sosteniendo desde hace como año y medio. Aquí hay otro artículo, el 12 de febrero del 2017 publiqué esto. Me atrevo a adelantarle, a apostarle doble contra sencillo a que Donald Trump no abandonará el Telecán. Sí, va a hacer presión, va a poner fechas fatales, va a dar manotazos en la mesa, va a gritar, su estilo tóxico de negociación, de acuerdo, pero de ahí a abandonar o salirse del Telecán, media una gran distancia. Hay muchos intereses involucrados. Entonces, ya con la renegociación del Telecán, ¿qué podemos tomar en cuenta? López Obrador, si ustedes se toman literalmente lo que decía en campaña, que yo siempre decía a los políticos de todos los partidos, y más a un político populista como Donald Trump o como Fujimori en Perú o como López Obrador en México, a ese tipo de políticos hay que analizarlos por lo que hacen en funciones de gobierno o lo que han hecho en funciones de gobierno, no por lo que dicen ni por lo que parecen. Pero si uno le hacía caso a López Obrador de lo que decía en campaña, cuando andaba aventando dardos al corazón para explotar los miedos y sentimientos, aventaba dardos al estómago del votante para explotar sus necesidades, o aventaba dardos al hígado para explotar sus resentimientos, que le funcionó muy bien y le funciona mucho a cualquier político que arrastra emocionalmente a las masas para hacerse del poder. Si uno se cree literalmente esos discursos, pues uno se le paran los cabellos de punta. Y entonces, cuando leía los documentos de López Obrador, siempre el neoliberalismo y que voy a echar atrás las reformas estructurales, los tratados de libre comercio, y de repente el señor gana la elección y manda a su equipo a negociar a Washington y anuncia que el doctor Ursúa va a ser el próximo secretario de Hacienda, igual que Lula. ¿Quién es el doctor Ursúa? Es un hombre muy preparado, muy calificado, es un tecnócrata neoliberal de derecha, graduado con honores en universidades de Estados Unidos. El mismo mensaje de Lula en una posición clave. Los manda a negociar el Telecán y entonces les dice también, le dio su bendición al Telecán, dice: lo vamos a aprobar, tenemos mayoría en el Congreso con Morena, va el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es mi expectativa? La anterior, Edith, por favor. Mi expectativa es esta: una vez ya negociado y ratificado el nuevo Telecán, si entra en vigor en el primer semestre del próximo año, a partir de ahí va a fluir una cantidad histórica de inversiones productivas a México en materia de petróleo, combustibles, gas natural, electricidad, petroquímica básica y energías alternativas, entre otros rubros. ¿Por qué el apoyo de López Obrador, a diferencia de lo que decía en campaña? Porque le conviene para generar condiciones de crecimiento económico. ¿Cuál puede ser uno de los efectos de este tratado, esta renegociación del Telecán? Señores, va a bajar el precio de los combustibles. Ahora sí, porque hay personas que siempre despotrican contra la reforma energética y dicen: no sirve, esa reforma en vez de bajar los combustibles lo subió.
Bueno, aquí hay cuestiones fiscales involucradas, pero olvidémonos de los impuestos a los combustibles. ¿Por qué no han bajado hasta el día de hoy los combustibles? Señores, porque tenemos un cuello de botella muy grave. Dependemos de la infraestructura arcaica de Pemex, de los ductos de Pemex para importar combustibles. Pero a raíz de la reforma energética y su aprobación, están entrando una cantidad de inversiones al país récord. Y parte de esas inversiones en materia energética se están yendo, aquí es un ejemplo nada más, se están construyendo toda una red de ductos que van a conectar prácticamente a todo el país, centro y norte del país, con Texas, el principal proveedor de energéticos a nivel mundial, para importar por tierra estos combustibles. Pero también desde hace tiempo se está realizando una inversión histórica, se están ampliando los principales puertos del país, todos. Se está ampliando Tampico y Altamira, Tuxpan, Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas. En este último año he tenido oportunidad de ir a 2 eventos con las APIs, con la Administración Portuaria Integral, uno en Tuxpan y otra ocasión en Manzanillo. Me han llevado a recorrer para palpar cómo están ampliando la infraestructura de los puertos. Y lo que me ha llamado la atención siempre es que cuando me llevan al recorrido, al lado del puerto yo veo otras construcciones también muy amplias, una inversión muy fuerte, y no me hablan de eso. Y les digo a los administradores, oiga, ¿y acá al lado qué está pasando? Y me dicen, es una tal compañía energética que está construyendo centros de almacenamiento porque se van a traer combustibles, los van a traer por mar también. Otro ejemplo, que apenas el portal de Infocel reportó este martes, el martes de esta semana, dice: Innova revela que BP es otro cliente en Terminal Marítima de Baja California, ¿no? Infraestructura Energética Nova o Innova, una empresa especializada en el transporte, distribución y almacenamiento de combustibles, firmó un contrato de largo plazo con la petrolera británica BP para que utilice la terminal marina de almacenamiento que construye en Baja California. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de algunos años? Porque hay personas que no entienden de esta dinámica de negocios. Entonces ellos leen en el periódico que se anuncia una inversión y creen que para el siguiente mes ya debería estar funcionando, si no, no sirve. Por eso descalifican la reforma energética. Pero estos proyectos, ya cuando estén plenamente operando, cuando se amplíe la infraestructura terrestre y marítima, sentido común elemental: si la oferta de combustibles va a superar a la demanda, ¿qué va a pasar con el precio? Pues va a caer. Claro que va a bajar. Por eso me animé en diciembre del año pasado a publicar este tuit en mi cuenta. Dice López Obrador que si gana en 2018, en 3 años bajará el precio de los combustibles. Eso se va a dar con él o sin él en la presidencia de la República, gracias a la reforma energética que tanto critica, porque también después de la renegociación del Telecán llegará un volumen de inversión histórica a México. Ahora, políticamente, ¿qué va a pasar? Pues el señor se va a colgar la medalla. Y muchos que no conocen de esta dinámica van a decir que si bajan los combustibles fue gracias a Andrés Manuel López Obrador y gracias al 1 de diciembre del 2018. Claro que el trabajo del presidente electo va a ser importante, pero esto viene de atrás y es gracias a la reforma energética. Ya sé lo que me puede costar, porque de repente hay personas que me dicen: qué decepción, fui a tu conferencia, yo te seguía, yo te admiraba, pero apoya la reforma energética. La tienen satanizada, pero estoy convencido de esto, y al tiempo va a bajar el precio de los combustibles. Bajando el precio de los combustibles, gasolinas, gas natural, incluso también en otras cuestiones energéticas alternativas, en electricidad, vienen cambios muy importantes porque se están dando inversiones históricas. Entonces, ¿cuál es la ventaja del Telecán? Lo había señalado el doctor Peter Navarro, uno de los principales asesores de Donald Trump. Lo resumió muy bien. Miren lo que dijo este señor: tenemos una tremenda oportunidad con México para fortalecer las reglas de origen en el Telecán y con ello generar una potencia regional mutuamente ganadora, donde trabajadores y fabricantes de ambos lados de la frontera se van a beneficiar enormemente. Es decir, López Obrador dio la bendición para que formemos, no se va a oponer, para que formemos parte del bloque económico más poderoso del planeta. Obviamente nada es perfecto, hay costos, hay beneficios, hay ganadores y perdedores, pero haciendo un balance les aseguro, es mi perspectiva, que a la larga los beneficios van a superar a los costos. Ahora, ¿qué señal nos manda Andrés Manuel López Obrador? Primera, sabe que esto es muy importante para que él tenga éxito en su gobierno. Miren, en su libro 2018, La Salida, trae una frase que a mí me llamó mucho la atención. Dice López Obrador:
Nadie puede repartir lo que no se tiene. Entonces, mi interpretación es esta: hay que hacer crecer el tamaño del pastel para poder repartir mejor en política social. Y entonces, en campaña, atacaba el famoso neoliberalismo, los acuerdos de libre comercio, la reforma energética, pero en la práctica las va a adoptar. Ya les dio la bendición. ¿Por qué la va a adoptar? Porque sabe que esto va a sentar las bases de inversión productiva, crecimiento económico, que le puede dar recursos fiscales para ampliar su política social, hacerse más popular y controlar políticamente al país. Ojo, trae muchos objetivos políticos, ahorita los vamos a ver. Ahora, segunda enseñanza, mensaje que según yo nos envía López Obrador con esta forma de actuar: sabe del valor de las reformas estructurales y que gracias a lo que heredó del pasado, si lo maneja bien, México se puede convertir en potencia mundial. Claro, si ustedes teclean en YouTube Andrés Manuel López Obrador, México potencia mundial, se van a encontrar con este video que el presidente electo subió en el mes de abril de este año. Vean ustedes. El que quiera irse se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar. Entonces, aquí la interpretación más importante para mí es esta: con la renegociación del Telecán 2 es evidente que no va a haber un cambio radical en el modelo económico. Va a continuar el modelo neoliberal de apertura y globalización. Ojo, esto es un mensaje muy importante. Entonces, en materia económica, esto es muy bueno, porque puede empezar como empezaron otros populistas de Sudamérica: Lula da Silva, Fujimori en Perú, Menem en Argentina. Su primer mandato, su primer periodo fue de boom económico, apoyándose en las reformas de gobiernos anteriores, sobre todo Lula y Fujimori. Ya después hubo riesgos, ahorita los vamos a analizar. Pero entonces, este es el principal mensaje. Me decía un morenista decepcionado en días pasados: oye, pero entonces es que va a haber desencanto, ¿no? Entonces yo le dije: mira, yo en mi época de preparatoriano me tocó todavía muy de moda todo el socialismo. Le digo, yo andaba con mis cuates yendo a la trova cubana, andaba yo en el Zócalo, en la Alameda, ahí con ellos acompañándolos, tocando música de protesta, la clásica canción de ay, que tiene Fidel, que nadie puede con él, ¿no? Y toda la famosa trova cubana. Y yo leí todos los textos de izquierda, muy rojillo, leía los cuaderni de la cárcel de Antonio Gramsci, a Luis Althusser, a Herbert Marcuse, a toda la gama, a toda la literatura. Y yo le decía a este morenista: si el día de hoy yo siguiera siendo, con mi época de joven, si yo hubiera seguido siendo un izquierdista radical, ahorita sería yo de los primeros decepcionados con Andrés Manuel López Obrador, el ala más radical. ¿Por qué? Porque estaban esperando que se viniera abajo el neoliberalismo. Lo va a reforzar. Y me preguntaba este morenista: ¿qué te hizo cambiar de opinión? Le digo, lo que me dijo un profesor en la universidad. Me dijo un profesor que yo tenía mucho aprecio por este maestro. Me dijo: mira, si tú eres socialista entre los 15 y los... Si no eres socialista, si no eres comunista de entre los 25 y los 20 años, no tienes corazón. Pero si lo sigues siendo después de los 20, lo que no tienes es cerebro. Entonces, me marcó, ¿no? Entonces, aquí ya puede haber algunos decepcionados, ¿no? Ahora, también estoy convencido de esto, y como es evidente por lo que comentaba, tampoco se va a dar marcha atrás en lo esencial. Sí vienen algunos cambios, desde luego, pero en lo esencial tampoco se va a dar marcha atrás en la reforma energética, que es una reforma clave para la atracción de inversión productiva y el crecimiento económico futuro. Y aquí ya hubo una señal muy contundente, muy contundente esta misma semana. El señor Alfonso Romo, destacado empresario, de los que dejaron de ser leales al régimen, hicieron posible el triunfo de López Obrador en parte. Alfonso Romo, que va a ser el jefe de la oficina de la presidencia, vean lo que dijo este 12 de septiembre. El próximo gobierno no tiene contemplado cancelar ningún contrato petrolero obtenido a raíz de la reforma energética. De acuerdo con el empresario y próximo funcionario, dice esta nota del Financiero, ya se han revisado la mayoría de los contratos energéticos licitados en el marco de la reforma y no se planea cancelar o quitar contratos. Ahí está. No viene cambio radical al modelo económico. Desde mi punto de vista, qué bueno. Afortunadamente, porque eso nos puede garantizar crecimiento a futuro. Y también va a continuar con licitaciones petroleras. Ya se reunió con inversionistas privados para tratar de reactivar el mercado interno, pero aquí lo que llama la atención
es que no va a regresar al país al monopolio único, exclusivo de Pemex sobre las actividades petroleras. Claro que no, va en alianza con el sector privado y esto es para mí una excelente noticia. Entonces, estas son las buenas noticias, pero hay riesgos. ¿Quieren que los veamos o mejor nos pasamos a las conclusiones ya para no sufrir? Hay riesgos muy fuertes. ¿Cuáles son los riesgos que yo veo en el ambiente? Primero, para tomar en cuenta, por las razones que he expuesto hasta este momento, la economía, en lo esencial, la economía no me preocupa porque no va a haber un cambio radical en el modelo económico. Sí va a haber algunos retrocesos, desde luego, desde mi punto de vista va a cometer algunas barbaridades. Se habla, espero que no sea así, se habla de que quiere cancelar las zonas económicas especiales y esto es una barbaridad, es un detonante de crecimiento, hay mucha evidencia internacional, es un rumor nada más, ojalá no se haga. Pero sí puede hacer una que otra barbaridad, esto sí es un hecho, porque tiene un objetivo político. Va a resucitar los precios de garantía para el campo. La política proteccionista de López Portillo y Luis Echeverría. ¿Por qué lo está haciendo? Por objetivo político. O sea, quiere tener voto real amarrado en el sector agrícola. Ahorita vamos a ver cuáles son sus objetivos políticos. Pero salvo algunos de esos retrocesos, no me preocupa la economía, se los juro que no, en lo esencial. Porque AMLO no va a revertir las reformas estructurales, bueno, salvo la educativa, pero no va a revertir la energética. No va a echar abajo los tratados o acuerdos de libre comercio, ya está evidente con la renegociación, ni tampoco las grandes obras de infraestructura. Pero, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que sí me preocupa es el terreno político. Podríamos caer en un régimen semiautoritario de partido hegemónico, donde Morena va a absorber y va a ampliar las redes y estructuras clientelares priistas, que está quebrado el partido en varias partes a nivel nacional y que le van a servir de plataforma a AMLO para reelegirse y mantenerse en el poder. ¿Cuál es el objetivo político? Esta concentración. Miren, algunos internautas se burlaron cuando López Obrador hablaba de la cuarta transformación del país. Entonces, en el terreno político, ¿qué decían estos internautas? Decían, ¿saben ustedes a qué se refiere López Obrador con la cuarta transformación? En el terreno político, decían estos internautas, se refiere a esto. Primera gran transformación política en México: superar el conflicto armado, la revolución, pacificar al país, convirtiendo al movimiento armado en un partido político. Cuando nace el Partido Nacional Revolucionario en 1929 con Plutarco Elías Calles. Esa fue la primera gran transformación política del país. La segunda gran transformación fue cuando el PNR muta a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, con don Lázaro Cárdenas en 1938. Tercera gran transformación, cuando el PRM se transforma en PRI, Partido Revolucionario Institucional, a partir de 1946. Y cuarta transformación política, cuando el PRI va a mutar a Morena. Esa es la cuarta transformación. ¿Cierto o falso? Entre broma y broma, la realidad se asoma. Desde mi punto de vista, claro que es cierto. Miren, pruebas. La principal habilidad para mí como analista de Andrés Manuel López Obrador, además de su visión, de su olfato político, nadie como él para tejer estructuras partidistas, voto amarrado, voto leal, voto seguro. Si vemos su trayectoria política, podemos destacar algunas cosas. Vean ustedes, después del fraude que se cometió en 1988 para impedir que ganara el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador abandona las filas del PRI, se suma a lo que fue el Frente Democrático Nacional, que después se transformó en PRD, y López Obrador se convierte en sus inicios en el principal operador político del PRD, y a través de las llamadas Brigadas del Sol, de promoción del voto, llevó a un triunfo contundente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del DF en 1997. Algunos colaboradores del ingeniero han reconocido en corto. Yo escuché a uno en un programa de radio con mi compañero Javier Alatorre hace años. Él nos dijo, a mi compañero Javier y a mí, en aquel programa, fuera del aire, nos dice, sin el trabajo, la operación política de Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cárdenas no llega a jefe de gobierno del antiguo Distrito Federal. Otro caso, convirtió al PRD, mientras fue su líder, su principal operador político, convirtió a este partido prácticamente en invencible en la Ciudad de México, controlando la Asamblea Legislativa, tuvo mayoría todos los años en los que gobernó, apenas la va a perder ahora que ya subió Morena. No perdieron en ningún año la mayoría en el Congreso local
y controlaron a la Asamblea Legislativa, perdón, a la mayor parte de las delegaciones políticas en el antiguo Distrito Federal. Otro dato para evaluarlo como operador político: convirtió a Morena en tan solo 4 años, y miren, esto lo pueden checar en internet, esto que les voy a decir, ha sorprendido a importantes politólogos a nivel mundial. Esto no es normal, que un partido de reciente creación suba tan rápido. Ha habido muy pocos casos a nivel global. Convirtió a Morena en tan solo 4 años en la primera fuerza política del país, ganando mayoría en ambas cámaras del Congreso, 5 gubernaturas, 17 congresos locales y logrando una votación histórica de 53% para la presidencia de la República. Tan contundente el triunfo que vean esto. En la elección presidencial ganó prácticamente en todos los estados. El único estado donde no pudo ganar fue el estado de Guanajuato. ¿Por qué no ganó en Guanajuato? Porque los panistas de Guanajuato, a diferencia de otros panistas despistados del resto del país, en Guanajuato tejieron una estructura partidista increíble. En Guanajuato el PAN tiene cooptados a los empresarios, a los académicos, a los profesionistas, a los estudiantes, a los ejidatarios. Ha habido un reparto en gasto social muy fuerte, también ha habido una inversión en infraestructura muy importante en el estado. Entonces fue el único donde no ganó. Entonces eso nos habla del triunfo tan grande, tan fuerte el triunfo que en el número anterior de la revista puse en portada esto, ¿no? Morena, partido hegemónico, partido dominante, sí. Si esto logró hasta el día de hoy, ¿qué va a lograr a partir del 1 de diciembre? Que tenga el control de un presupuesto millonario a nivel nacional. Va a crecer la estructura de Morena, va a absorber y va a aumentar su popularidad. ¿Qué riesgo veo yo en el terreno político? Señores, López Obrador es de los pocos líderes populistas a nivel mundial que genera fanatismo en las masas. Ojo, esto si no está bien manejado es peligroso, porque mucha concentración de poder lo puede hacer perder de vista, le puede despertar la ambición, se puede convertir en megalómano, porque muchos me dicen, oye, es que no lo conoces, es un tipo realmente austero, es un patriota, es una persona bien intencionada. Sí, no lo dudo, pero es un ser humano, no es un dios. Entonces, si concentra demasiado poder, se puede transformar en un megalómano. ¿Qué pasó en Sudamérica con varios líderes populistas? Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Lula da Silva en Brasil, solo por mencionar unos casos. Empezaron muy bien su primer periodo de gobierno, aumenta su popularidad, cambian la constitución para reelegirse. Segundo mandato, de mediocre a malo. Tercer mandato, infame, desastroso, y terminan Lula y Fujimori en la cárcel. Menem la libró por un pelito. Entonces ese es el peligro que yo veo en materia política. Ahora, ¿fanatismo en las masas es real o no? Miren, a mí no me tocó, no estuve en ningún acto de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero esto que relató Enrique Quintana en El Financiero me consta, porque viajo mucho por todo el país y me relataron muchos incidentes de este tipo. ¿Qué dijo el señor Quintana? Dice, en un evento desbordante de gente, no había manera de que el candidato se acercara a la mayor parte de la gente que allí estaba concentrada, pero la gente quería estar cerca de él y sobre todo tocarlo. Una persona le acercó a su hijo enfermo y le dijo de frente, quiero que me lo cures. Es real, no es broma. Y aguas con esto, aguas. A mí hubo personas que me llegaron a decir que sin tener conocimiento de esta columna, me decían, mira, hubo un caso donde alguien se las arregló, llevaba una persona de la tercera edad en silla de ruedas. Quería, y le dijo a Andrés Manuel López Obrador que quería que le tocara la frente. ¿Para qué? Para que lo curara. Y entonces dice Quintana, otros empujaban y aplastaban con tal de acercarse y tocar al candidato. Sin embargo, muchos no pudieron acercarse, pero sorpresa, estaba al alcance de su vehículo, la camioneta que lo había transportado al mitin. Así es que mucha gente no lo dudó y fue a tocar su camioneta. Aguas. Ahora, otro ejemplo, ¿no? que es increíble. El periódico La Jornada publicó esto. Instalan altar afuera de la casa de transición de López Obrador, aún antes de la elección. Bien, ¿cierto o falso? Estuve hace unas semanas en Washington, fui a un seminario sobre cómo mantener la gobernabilidad ante un cambio de régimen, que es lo que está pasando en México. Entonces, en estos cursos de la Universidad de Washington, normalmente eran grupos de 80 alumnos, 50 o 60 eran gente de México, la mayoría era de gente del PRI,
del PAN y uno que otro del PRD. Yo esperaba ahora ver una oleada de morenistas. Entonces, del grupo que estábamos presentes, éramos unos 60, nada más había 10 mexicanos. Y dentro de los mexicanos que estaban ahí, nada más había uno de Morena, que quedó, por cierto, muy bien parado. Entonces yo le dije, oye, le digo, yo pensé que iba a venir todo un grupo acá. No, dice, íbamos a venir un contingente como de 20. Estábamos todos bien puestos. ¿Y qué pasó? No, dice, es que yo era el único que tenía visa y pasaporte. Fíjense ustedes. Y entonces le pregunto, lo traigo a colación, porque le pregunté, oye, esta nota que publicó La Jornada, ¿es cierto? ¿Es una tomada de pelo? Me dijo, no, es cierto. O sea, yo voy a la casa de campaña y ahí está el altar. Entonces, aguas con esto. Es capaz de generar fanatismo en las masas y entonces demasiada concentración de poder puede ser perjudicial. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Por qué veo con preocupación y veo que podemos caer en un régimen semiautoritario? Hay medidas que son típicas de gobiernos autoritarios, no democráticas. Primer ejemplo de señal de alerta, la consulta popular. Miren, la consulta popular ya está, es uno de los temas que va a empujar, la anterior, Edith, por favor, es uno de los temas que va a empujar la bancada de Morena en el Congreso. Ya todas las bancadas dieron sus proyectos, qué temas son prioritarios para ellos, y aquí está el de Morena, y lo tengo subrayado, ¿no? Dice, uno de los objetivos de López Obrador es establecer el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y eliminar, ojo con esto, eliminar trabas en los procedimientos de referéndum populares para garantizar la democracia participativa. Todo en aras de un buen objetivo, una mayor participación, afianzar la democracia. Pero hay mañas en este asunto. ¿Por qué me preocupa? Primero, cuando la consulta popular está regulada por la ley y la llevan a cabo de manera formal, seria, instituciones democráticas, no hay ningún problema, funciona bien, ha funcionado bien en algunos países que así la regulan. Aquí en México ya hay una ley federal de consulta popular, está en vigor desde el 2014. No han actualizado la ley, pero ese es el texto original. El artículo 3 dice esto: la aplicación de las normas de esta ley, una consulta popular, corresponde para lograr un mayor equilibrio, vigilar que se haga con seriedad, no incluir temas que pueden ser muy nocivos, que no deben ser motivo de consulta popular. Deben participar el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son candados, son equilibrios para hacer una consulta popular. Ok, perfecto. ¿Qué dice, a qué se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando dice hay que eliminar trabas? Con la mayoría que tienen en el Congreso, una de dos: o eliminan la ley o la diluyen a tal grado que él pueda brincarse las instituciones, quitarse los candados. Y entonces imaginen ustedes, a finales de sexenio, que salga la plancha del Zócalo y entonces en una consulta popular así, sin que intervenga nadie, nada más él, y diga: a ver, mis amigos, llena la plancha del Zócalo de personas de la tercera edad y sus familiares. ¿Me quedo o me voy? ¿Quieren que me quede? ¿Qué creen que le van a decir? ¿Modifico la Constitución? ¿Me reelijo? ¿Qué le van a decir? Claro que le van a decir que sí. Esto es muy perverso cuando no está regulado y es típico de gobiernos autoritarios. Un ejemplo, el más ilustrativo que conozco: María de las Heras, una gran encuestadora en México. Hace años publicó un libro muy interesante que se llama Uso y abuso de las encuestas. Y vean lo que dice María de las Heras: el personaje público que sufrió las consecuencias de dejar una relevante decisión en manos de la opinión pública fue Poncio Pilatos. Tomó una muestra aleatoria a los que estaban aquella tarde en el patio de su casa y les preguntó a quién querían que soltara, a Jesús o a Barrabás. La opinión pública decidió en consulta democrática, entre comillas. Poncio Pilatos lleva 20 siglos queriendo recuperar su buena imagen y no puede. Entonces, es una medida autoritaria que para mí, si vuelan los candados de la ley, sería un retroceso. Si se ajusta a la ley de consulta popular, ningún problema. Habrá que ver. Pero esto sí me preocupa. Segunda señal de alerta: que logre en determinado momento mayoría calificada en el Congreso, poder absoluto para reformar la Constitución. La victoria de Morena fue impresionante. Varios morenistas, es al menos lo que a mí me han dicho,
esperaban ganar, pero no de esa manera, están sorprendidos. Y algunos están eufóricos. Uno que conozco por ahí andaba perdido 3 semanas festejando, no lo encontraban ni en su casa, hasta que su jefe, uno de los más altos de Morena, le dijo: o te presentas ya a trabajar, ya se acabaron los festejos, o te vas a volar. Entonces andan muy entusiasmados, pero no alcanzaron, se quedaron a un pelito de la mayoría calificada para mover la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuáles son los requisitos para hacer un cambio? El artículo 135 dice textualmente lo siguiente: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, pero se necesitan 2 cosas. Primero, para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, que fue lo que no alcanzaron, se quedaron a un pelito, acuerden las reformas. Y segundo requisito, y que esas reformas o cambios sean aprobadas también por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Con los 17 congresos que tienen mayoría en los estados lo pueden lograr, pero se quedaron a un pelito. Por eso López Obrador ha dicho a la opinión pública: no se preocupen, no va a haber grandes reformas a la Constitución, no ahorita en los 3 primeros años, en la segunda parte del sexenio. ¿Qué está esperando? Las elecciones intermedias. Está esperando en algún momento de su administración tener formal o de facto alcanzar la mayoría calificada. ¿Por qué me preocupa esto? Porque esto es típico de un gobierno autoritario y esto hay riesgos. O sea, se eliminan los contrapesos. Eso no es sano para ningún sistema político a nivel mundial. Otra vez el doctor Juan Linz, aunque también hay muchos autores que apoyan este punto de vista, Norberto Bobbio, etcétera, muchos politólogos famosos a nivel mundial. Dice el doctor Juan Linz: los cambios más o menos importantes, o sea, cuando viene un cambio de régimen, los cambios más o menos importantes y las alianzas pueden permitir que el sistema siga funcionando mientras nadie tenga el poder absoluto. Pero la situación cambia decisivamente, dice el doctor Linz, sin embargo, cuando las oposiciones que llegan al poder obtienen resultados electoralmente considerables y ganan mayoría calificada. Aguas. Un ejemplo: Adolfo Hitler. Aquí nada más quiero hacer una precisión, por favor. No pretendo comparar ni mandar el mensaje subliminal de que López Obrador es un Hitler. Sería una mentira muy grande de mi parte, una barbaridad, una insensatez. Claro que no. No lo creo un Hitler, de ninguna manera. Pero traigo a colación a Hitler para que vean que este tipo de medidas incluye riesgos y muchos gobiernos autoritarios a nivel mundial anhelan la mayoría calificada para una constitución a modo. Vean lo que le prometió Adolfo Hitler a sus seguidores en un famoso discurso en Leipzig en 1930. Penetraremos las organizaciones legítimas y de esta forma haremos de nuestro partido el factor decisivo, partido dominante, hegemónico. Una vez que tengamos el derecho constitucional para hacerlo, una vez que alcancemos la mayoría calificada, modelaremos naturalmente el Estado según el molde que consideremos adecuado. Ahora, ustedes me puedan decir: oye, ese es un caso extremo. Bueno, vámonos a otro ejemplo relativamente reciente. El presidente de Turquía, muy popular, llega con un auge económico, alcanza mayoría calificada, mueve la Constitución. ¿Qué pasó con Erdogan, no sé cómo se pronuncia? Obtuvo poder dictatorial con esta mayoría calificada, modificando la Constitución tras un referéndum en 2017. Después de esto reorganizó el gobierno, controló el presupuesto y a los militares, reemplazó a los jueces de la Corte, disolvió el Parlamento y extendió su mandato hasta 2028. Aguas, es una tentación muy grande y hay personas que no están conscientes de este peligro. No se imaginan la cantidad de ataques que he recibido de fanáticos de Andrés Manuel López Obrador, o luego me dicen a mí los morenistas que conozco: no, es que no conoces a Andrés. No es un dios. O sea, por favor, esto es un riesgo real en la historia de la humanidad. La concentración de poder no es buena. Otra señal de alerta: la creación de una Guardia Nacional. ¿Por qué me preocupa la creación de una Guardia Nacional? La experiencia internacional es muy contrastante en este sentido. Hay países que pueden crear una Guardia Nacional, un poder coercitivo más grande que los militares, la Marina y la Policía juntos, pero lo crean en un entorno democrático de contrapesos bien regulado y funciona muy bien. La Guardia Nacional funcionó bien en Colombia y ayudó a pacificar ese país. Pero hay otros gobiernos que, brincándose todas las trancas, sin contrapeso, sin una buena regulación, que crean la Guardia Nacional
para mantenerse en el poder. Un ejemplo, actualmente hay personas que me dicen muy sorprendidas: oye, ¿y por qué demonios no cae Maduro en Venezuela? Si es una crisis gravísima, ya no nada más es económica, es humanitaria. Se le hace un nudo en la garganta de ver las filas de miles y miles de gente que van huyendo de su país como si fueran huyendo de una guerra. ¿Por qué no cae Maduro? Mi respuesta es una de las razones, son varias. Una muy importante: tiene el control de la Guardia Nacional, un poder supremo que hasta cualquier militar, marino o policía no leal al régimen puede ser fácilmente aplastado por la Guardia Nacional. Otro caso, Fidel Castro en Cuba. Los Castro en Cuba han tenido la Guardia Nacional también con una concentración de poder tremenda. Entonces depende cómo se haga. Ahora, Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública, dijo hace unos días que el gobierno de AMLO aborta la idea de crear una Guardia Nacional. Qué bueno, de momento, pero esto no está escrito en piedra. Entonces hay que estar muy atentos, porque esto para mí podría ser una amenaza al régimen democrático, un retroceso. Vean lo que dice otra vez el doctor Juan Linz: si estas oposiciones ya en gobierno pudieran ganar el apoyo, disponer de la lealtad o neutralidad de los instrumentos de represión del Estado, el destino del régimen está en serio peligro. Aguas. Ahora, otra señal de alerta, y esto ya es un hecho, va a empezar a operar a partir del 1 de diciembre. Los famosos supercoordinadores, los delegados estatales. Ustedes saben, en todos los estados de la República hay delegados de las distintas secretarías federales en cualquier estado. La idea de Andrés Manuel López Obrador dice: eliminamos a todos estos delegados y vamos a crear a un superdelegado, un hombre de la mayor confianza o mujer de la mayor confianza de Andrés Manuel López Obrador, para manejar los recursos. ¿Es peligroso esto? Sí, por dos razones. De facto se pueden convertir en un gobernador paralelo, con un poder tremendo. Y segundo, operadores políticos para tomar el control electoral del Estado. Miren, algunos ejemplos. Aquí voy a traer a colación a Fidel Castro. La aclaración: no pretendo comparar ni sugerir o mandar el mensaje subliminal de que López Obrador es un Fidel Castro. Claro que no, sería una barbaridad, una gran mentira de mi parte. No, traigo a colación a Fidel Castro para demostrar que este tipo de medidas no son democráticas, son partidarias de gobiernos autoritarios. Fidel Castro, cuando gana la revolución y toma el poder, vean lo que le dice a la gente: si yo le quiero pedir a nuestro pueblo antes que nada calma. Estamos en instantes en los que debemos consolidar el poder antes que nada. Lo primero ahora es consolidar el poder. Y en otro discurso, 2 meses después, aclara otra cuestión muy importante: todas las actividades del Estado tienen que estar bien coordinadas. Todo el gobierno tiene que obedecer a un plan general. ¿Qué hizo Fidel Castro en Cuba? Había tumbado a Batista, el dictador, pero muchos de los gobernadores y los presidentes municipales eran leales al antiguo régimen. Y entonces dice Fidel Castro: no, a ver, yo necesito a mis cuates más confiables, y entonces los voy a nombrar delegados del Partido Comunista, los voy a poner a manejar los recursos a nivel federal, todo el control absoluto, y fue aplastando poco a poco a los gobernadores y a los presidentes municipales de oposición. Entonces, ¿a quién ha nombrado como delegados? Algunos casos. En el Estado de México, la superdelegada va a ser Delfina Gómez, la candidata a gobernadora que perdió en 2017, y Morena tiene mayoría en el Congreso local. ¿Cómo van a tener al gobernador priista Alfredo del Mazo? Hablando en sentido figurado, con una pistola en la sien. Y le van a decir: no, esta no, es una medida democrática para garantizar la transparencia y el buen manejo de recursos. No te vamos a disparar, no te vamos a tirar línea. ¿Y qué va a decir Alfredo del Mazo? Cuidado, un movimiento en falso y me disparan. O sea, me ahorcan política y financieramente. Además, Delfina Gómez, ¿qué ánimo va a tener contra el gobernador que según ella le robó la elección, ¿no? Que pudiera haber sido, no sé. Pero es lo que dicen los morenistas. ¿Qué ánimo puede tener contra el gobernador? Ahí viene el cobro de facturas. Ahora, esto, a lo mejor me equivoco, pero me atrevo a asegurarles esto: Delfina Gómez va a ser la próxima gobernadora del Estado de México. Espero no equivocarme, pero veo que por ahí va todo el movimiento, ¿no? Otro ejemplo: Baja California Sur, el superdelegado, otro gran hombre de confianza de López Obrador, Víctor Manuel Castro Cosío, candidato a gobernador de Morena, perdedor en 2015, y también en Baja California Sur, Morena tiene mayoría en el Congreso local.
Otro caso, en Jalisco, Morena no tiene mayoría en el Congreso local, pero pusieron al frente a Carlos Lomelí Bolaños, candidato a gobernador que perdió en el 2018. En Guerrero, donde Morena sí tiene mayoría en el Congreso local, nombraron como superdelegado a Pablo Almícar Sandoval, candidato a gobernador perdedor en 2015. Otro caso, Tlaxcala, donde también consiguieron mayoría en el Congreso local, Lorena Cuellar Cisneros, candidata a gobernadora que perdió en 2015, será la encargada de manejar los recursos. Y una pieza muy importante, Gabriel García Hernández. ¿Quién es Gabriel García Hernández? Dicen los que conocen a Andrés Manuel López Obrador que es de los 3 hombres de mayor confianza para él, de los más leales en toda su trayectoria política, uno de ellos es el señor Gabriel García Hernández. Lo nombró, él va a ser el director de Desarrollo Social de la Presidencia de la República, va a ser el jefe de los superdelegados estatales y de 300 coordinadores, uno por cada distrito electoral. ¿A qué apunta esto? No nada más a doblar a los gobernadores, a doblar a los presidentes municipales. ¿Ya han entendido el mensaje algunos políticos? Miren, hace 15 días estuve dando una conferencia en Zacatecas en el Hotel Quinta Real y estaba ahí la esposa de Andrés Manuel López Obrador, ahí mismo en el Quinta Real, porque después de mi conferencia había un evento con Ricardo Monreal de Morena en Zacatecas. Convocaron principalmente a los morenistas. ¿Y qué creen que sucedió? Llegaron presidentes municipales de otros partidos que ya vieron que les puede llegar el agua hasta el cuello y dijeron mejor nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces es una oleada muy fuerte. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Primero, que Morena se va a convertir en una aplanadora electoral, utilizando las leyes en materia electoral en contra de los partidos de oposición para disminuir su fuerza. Es decir, ahorita ya han amenazado, han dicho vamos a aplicar la ley estrictamente. Bueno, qué bueno, pero se van a ir básicamente sobre los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD. Para los políticos de partidos pequeños de PRI, PAN, PRD, van a vivir una época muy difícil. Los que no quieran doblarse, los próximos 6 años para este tipo de políticos van a venir épocas muy difíciles, muy complicadas. Y para los morenistas, ¿qué va a pasar? ¿Van a robar urnas? ¿Van a comprar votos? No van a tener necesidad. Simplemente con el gasto social viene la estructura partidista, viene la lealtad, nada más hay que administrar bien el presupuesto federal millonario que se va a destinar al manejo de apoyos sociales para capitalizarlo en las urnas. Y entonces, para mí, es muy factible que al término del próximo sexenio, Morena ya esté gobernando en las entidades más importantes y poderosas del país. Si ganan en Jalisco con esta operación política y ganan en el Estado de México, ya tienen Veracruz, ya tienen el control de la Ciudad de México, van a entrar apenas y entonces van a tener prácticamente el poder en los 4 estados más poderosos económica, política y electoralmente del país. ¿Se va a consolidar como un partido dominante? Claro, sacar a Morena de la presidencia va a tardar varios sexenios, ya sea que se quede Andrés Manuel López Obrador o como dicen algunos de sus cercanos, que a lo mejor o algunos cercanos a él dudan que pueda terminar por algunos problemas de salud, que va a tener que delegar esto al término de su sexenio. Cualquiera de los 2 escenarios, Morena, partido hegemónico, partido dominante, gobierno semiautoritario. ¿Cuáles son mis conclusiones? Bueno, mis conclusiones son estas. Viendo estas 2 grandes fuerzas, una en materia económica y otra en materia política, estoy convencido de esto. ¿Hay condiciones para que AMLO pueda convertirse en uno de los mejores presidentes que haya tenido México en su historia? Sí. ¿Para que millones puedan recordarlo como héroe nacional? Sí. ¿De qué depende? Ahorita vamos a ver. Para mí depende de estos factores. Estos factores son clave. Primero, continuar con el modelo económico de apertura y de inversión, de captar inversión productiva. Es decir, para mí era muy importante la renegociación del Telecán 2 y que continúa con el proceso de apertura de México a nivel mundial. Esto ya está con la renegociación del Telecán 2. Segundo requisito que está por verse, mantener la estabilidad macroeconómica para no aumentar la deuda ni elevar los impuestos. López Obrador están trabajando ahorita en el paquete económico para 2019. Si ellos presentan a más tardar el 15 de diciembre, y va a ser aprobado entre el 15 y el día 30 de este año, si presentan un presupuesto bien cuadrado, ¿a qué me refiero bien cuadrado? A un presupuesto que no sea inflacionario, o sea, que no dispare mucho los gastos
y que tenga que aumentar excesivamente la deuda y tenga que elevar los impuestos, que descomponga, que provoque más inflación, que suban las tasas, que baje el crecimiento, que provoque turbulencia con el tipo de cambio. Si presenta el presupuesto bien cuadrado, y por presupuesto bien cuadrado yo entiendo que logre reducir efectivamente el gasto público inútil, genere ahorros y con eso financie sanamente el aumento de las pensiones a los adultos mayores y otros beneficios sociales, entonces va a descansar mi alma, pero no lo puedo dar por hecho hasta que no reciba yo el paquete económico y lo revise con lupa. Entonces ahí me puedo dar cuenta. Y ojo con esto, si no viene bien cuadrado el presupuesto, lo vamos a pagar con turbulencia en el tipo de cambio, porque imagínense un analista, un director de estudios económicos de un banco, de un fondo de inversión, cuando empieza a revisar el presupuesto y se dé cuenta que viene inflacionario, inmediatamente le va a hablar a sus jefes del banco y les va a decir: señores, esto se va a descomponer el escenario macroeconómico, empiezan a mover capitales, empieza la turbulencia. Yo le apuesto a que lo cuadren bien, no lo doy por hecho, pero para que no se descomponga el escenario económico. Otro factor clave es que de veras sea parejo en la ley, no nada más se le aplique drásticamente a sus oponentes o a la oposición, sino parejo para todos, logre pacificar al país y logre disminuir la corrupción. Y lo más importante para mí, ¿en qué momento con estos beneficios, estabilidad macroeconómica, menos corrupción, país pacificado, apertura a los mercados, en qué momento creo que se puede consagrar? Yo la daría por hecho y sería el primero como analista en ponerme de pie y aplaudirle dentro de 6 años si él evita la tentación de perpetuarse en el poder. Pero si se marea y se convierte en un megalómano y reforma la Constitución para quedarse, entonces me voy a preocupar. Porque si bien es cierto que tiene la oportunidad de convertirse en un gran presidente, está la mesa puesta en materia económica, también se corre el riesgo de que su gestión termine en un experimento fallido de corte populista. Lo que les decía, ¿no? de Menem, de Lula, de Fujimori, entre muchos otros casos. El resultado final, ¿de qué va a depender? Del uso que haga del poder que ahora tiene en sus manos. Hay que recordar lo que decía el gran filósofo inglés Lord Acton a finales del siglo XIX. Todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Otra vez los fanáticos de Morena: es que no conoces a Andrés. Andrés no es Dios, por favor. Es un hombre de carne y hueso, y muchos líderes han llegado con muy buena intención. A veces ha habido algunos que son hombres, por ejemplo, Benito Juárez. Benito Juárez era un hombre realmente austero, no le importaba la riqueza personal, no tenía ambición de riqueza. Pero don Benito iba para dictador. Don Benito tuvo que dejar el poder porque le cayó angina de pecho y se murió. Si no, se hubiera mantenido en el poder. Es una tentación muy grande, es el gran riesgo en la humanidad en cuestión política. Por eso algunas personas son muy inocentes, no entienden el peligro que podemos correr en este sentido con el exceso de poder. Otro ejemplo, Fidel Castro, el famoso discurso en el Parque Céspedes cuando triunfa la revolución. Vean lo que dijo: el poder no me interesa. Tengan la seguridad de que no están tratando con un ambicioso. El lenguaje del honor que ustedes entienden es el único que yo sé hablar. Y luego les dice a los Estados Unidos, así literalmente, dice: los gringos están muy asustados porque creen que me voy a quedar 100 años en el poder. No me voy a quedar 100 años. Y lo cumplió, porque nada más vivió 90. Si hubiera vivido más, claro que se queda. Por supuesto que se queda. Entonces esta es una de las grandes fallas de la naturaleza humana. Y entonces hay personas que no tenemos que estar bien conscientes como ciudadanos. Los que queremos defender la democracia, los peligros que se avecinan, tiene que haber contrapesos. Ahorita el Congreso ya no va a ser contrapeso, es totalmente subordinado a Andrés Manuel López Obrador. Con los delegados estatales, pocos gobernadores. Ahorita nada más han brincado 3. Ha brincado el de Campeche porque quieren eliminar las zonas económicas especiales. Brincó el de Jalisco porque dice que él no quiere intermediarios porque visualiza los peligros de esto. Y brincó el Bronco en Nuevo León. Pero otros se han mantenido muy prudentes o de plano ya se doblaron. Entonces muchos gobernadores no van a ser contrapeso, muchos presidentes municipales tampoco lo va a hacer el Congreso de la Unión. Tenemos que generar contrapeso, estar conscientes de la democracia, y ojalá Andrés Manuel López Obrador también esté consciente de esto. Final de cuentas, por el bien del país y de nuestras familias, espero que Andrés Manuel López Obrador tenga un gobierno exitoso. O sea, nos conviene a todos. Y lo más importante para mí, espero que sepa retirarse a tiempo para que sea recordado como uno de los mejores presidentes que ha tenido México en su historia. Deseo de todo corazón que así sea. Pero auge económico probablemente sí,
Hay las bases, cayó en blandito, pero también hay riesgos de carácter político. Bien, la parte final, como empresarios, más allá del contexto económico y político, algunos empresarios me dicen, ¿qué hacer? Bueno, aquí no pretendo descubrir el hilo negro ni inventar el agua tibia, no hay fórmulas mágicas, pero sí quiero traer a colación algo que es de sentido común. Todos deseamos crecer. ¿Habrá oportunidad económicamente? Sí, sí va a haber oportunidad. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Miren ustedes, voy a citar aquí al doctor Alfonso de Lara, que es director general adjunto de riesgos financieros de Grupo Banorte. Él lo resumió muy bien. ¿En qué momento se puede contar con un negocio blindado? Él dice esto: mientras tú tengas capital robusto y de calidad suficiente, liquidez para tener un horizonte de supervivencia mientras dure la crisis o la turbulencia, que todavía puede ser fuerte en 2019, y unos niveles de apalancamiento de deuda sensatos, en esta época de que han subido las tasas de interés, pues no debe suceder nada radicalmente perjudicial. Este es un negocio sano. Ahora, hay empresarios que de repente me dicen en otros foros, oye, no te pases, esa recomendación es para una empresa transnacional. No, para empresas poderosas nada más. ¿Qué hacemos los chiquitos? ¿Qué hacemos los pequeños y medianos empresarios? Eso es para las grandes empresas. No, esto es un principio general de validez universal. ¿Por qué me atrevo a decirles esto? Con un ejemplo muy sencillo. Yo crecí en el seno de una familia modesta de clase media urbana. Yo crecí en una colonia popular, en la colonia Aragón, en el Distrito Federal. Provengo de una familia que no tenía dinero, no tenía poder, no tenía influencia, no tenía apellido ilustre. Mi padre siempre trabajó, ingeniero mecánico, trabajó en la industria. Una ocasión, después de una violenta devaluación, perdió el trabajo, no encontraba, varios meses desempleado. Entonces una ocasión llego yo de la secundaria a casa de ustedes, entro por el antecomedor, mi padre desesperado, casi con lágrimas, pega en la mesa, da un manotazo cuando me ve entrar y me dice, esta crisis nos está llevando a todos, a todos. Entonces yo empecé a crecer con una falsa idea. Yo empecé a creer en este falso paradigma. En época de crisis a todo mundo le va mal. Y como mis familiares también eran muy modestos, cuando había una reunión familiar en época de crisis, puras desgracias, yo preguntaba, ¿y mi primo dónde está? Pues tu primo ya se fue de bracero a Estados Unidos. ¿Por qué? Está desesperado. Luego el tío fulano de tal abatido. ¿Qué pasó, tío? No, pues es que me embargaron la casa, ya no pude pagarla. Puras desgracias. Entonces yo empecé a crecer con esta falsa idea de que en crisis a todo mundo le va mal. Pero como siempre me gustó ser muy observador, de repente yo veía al tendero de la esquina, a don Luis, dueño de una tlapalería y de una tienda de pinturas pequeña en la colonia popular. Y entonces don Luis, a diferencia de lo que me decía mi papá y de lo que pasaba con mi familia, yo veía que don Luis en época de crisis era cuando más crecía. Yo veía que me enteré que don Luis compró unos terrenos en la colonia de al lado, porque iba a poner más adelante, iba a abrir otra tienda. Veo que don Luis está estrenando carro y veo que don Luis mandó a sus hijas de paseo a Disney. Entonces esto era un choque psicológico muy fuerte para mí, iba contrario a mis creencias. Entonces si eso se hubiera dado en esta época, yo hubiera dado por hecho que don Luis era socio de los Zetas o lavaba dinero, seguro, no había otra forma de prosperar, ¿no? Y entonces un día me animé y le pregunté a don Luis, oiga don Luis, ¿y usted cómo le hace? Y me dijo algo que se me quedó muy grabado. Y después cuando empecé a entrar en contacto con hombres de negocios, cuando empecé a estudiar las crisis internacionales, me dijo algo muy parecido a lo que dice el doctor Alfonso de Lara, pero con otros términos. Era un hombre con poca preparación académica, pero muy trabajador y muy honesto. Y me dice, mira muchacho, en estas cuestiones no hay fórmulas mágicas. Lo único que tienes que hacer es aprovechar las épocas de vacas gordas y prepararte para las épocas de vacas flacas. Fíjense, hace muchos años el señor sin maestría y sin doctorado estaba consciente de que la economía, los mercados fluctuaban, algo que niegan hasta hoy en día todavía algunos académicos, ¿eh? Y entonces me dijo este tendero de la esquina, me dice, mira, lo que tienes que hacer es simple. En época de vacas gordas, cuando las cosas van bien, tienes que administrarte muy bien, tienes que pedirle apoyo a tu familia, ser casi como un abarrotero. Cuida los centavos, que los pesos se cuidarán solos. Y entonces vas formando un colchón, una reserva que te sirve en época de crisis, porque en época de crisis tu dinero vale el doble. Yo, ¿cómo que vale el doble? Dice, sí. ¿Supiste que compré unos terrenos en la colonia de al lado? Le digo, sí, ¿qué pasó? Los terrenos estaban muy caros hace unos años, ahorita están a buen precio. Tengo dinero para comprarlos, los voy a agarrar, porque cuando vuelvan a mejorar las cosas, entonces voy a poner otra tienda allá. ¿Viste que estoy estrenando carro? Entonces ya le vi cómo le hizo.
no tuve que firmar ningún pagaré, se me hacía imposible, ¿no? Porque a mi papá, cuando íbamos a la agencia a recoger un carro, le pedían hasta el acta de nacimiento de mi abuelo, ¿no? Y un montón de requisitos, carro blanco, austero de 4 puertas si quiere, y se lo entregamos dentro de 3 meses. Y a don Luis, el tendero de la esquina, con posibilidad, buen pagador, le llevaban los carros del modelo que él quería, del color que quería, a la puerta de su casa. Y entonces se me quedó muy grabado. ¿Qué es lo que está diciendo el doctor Alfonso de Lara? Exactamente lo mismo. Una buena administración, formar un colchón de liquidez para cuando las cosas andan mal, pues entonces el dinero vale el doble. En este sentido, quiero decirles a ustedes que el trabajo que hacen ustedes como empresarios es fundamental para convertir a México en una potencia económica. No lo estoy diciendo por quedar bien aquí en este foro empresarial, estoy convencido. Si nosotros vemos las estadísticas a nivel mundial y vemos cuál es el principal motor del crecimiento económico, es la inversión privada, es el espíritu empresarial de su gente. Sí, un gobierno puede ayudar mucho, sobre todo aplicando la ley y el Estado de Derecho, pero me he encontrado con algunos despistados que todavía me dicen: lo que hace falta para reactivar la economía y ser un país de primer mundo es aumentar el gasto público. Por Dios, y con los niveles de corrupción que tenemos menos. El gasto público a nivel mundial no es el principal motor del crecimiento, claro que no, y aquí están datos duros. Un estudio del Fondo Monetario Internacional, publicado en abril de este año, lo resume muy bien. Dicen: las economías avanzadas, desglosando la tasa de crecimiento económico, ¿cuáles son los motores más importantes? ¿El gasto público, el consumo de gobierno? No, sí participa, pero no en gran medida. Lo más importante está en la inversión privada, que genera consumo, también genera exportaciones. Esto es el motor principal, el espíritu empresarial. En economías de mercados emergentes y en desarrollo es la misma historia. Entonces, en la medida en que ustedes tengan éxito en sus negocios, que logren blindarlos y sortear la crisis, en esa medida ustedes van a ayudar a sacar al país adelante y a poderlo convertir en potencia económica. Quiero aquí terminar, para cerrar esta idea, con una frase del doctor Alexis de Tocqueville que a mí me encanta. El doctor Tocqueville, tomando en cuenta esta experiencia, que el motor, la riqueza de un país está basada en el espíritu empresarial de sus ciudadanos, dice algo padrísimo sobre hombres y mujeres, hombres de negocios así como ustedes. Dice el doctor Tocqueville: considero a la clase empresarial como aquella que ha recibido de Dios la especial misión de proveer por su cuenta y riesgo la felicidad material de todas las demás. Así es que por esta razón les deseo mucho éxito en sus actividades, más allá de lo que pueda pasar en el terreno político. Va a haber condiciones en materia económica, mucho éxito en sus actividades, porque en manos de ustedes, sector empresarial, actividad productiva, está la posibilidad real de que México se convierta en potencia económica. Así es que, pues muchas gracias por escucharme y estoy a sus órdenes a través de las redes sociales. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Eric Guerrero y vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría que levantara la mano, por favor, para poder acercarle un micrófono y todos escuchar la pregunta. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Por acá. Acá al frente hay una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por compartir todas estas ideas. Gracias. Mi nombre es Julio Luna, soy empresario. Y mi duda es, cuando veíamos los 4 factores, se hablaba de la corrupción. Ahí López Obrador ofreció muchísimo y como que ya no hemos estado escuchando mucho eso, sobre todo en la impunidad. Porque una cosa es el fenómeno de la corrupción y otro factor muy importante es la impunidad. Si no hay un marco jurídico robusto, pues todo el mundo se sigue pasando la ley por el arco del triunfo. Por ejemplo, aquí tenemos el caso Moreira, quienes metieron una deuda de 40,000 millones de pesos al gobierno de Coahuila, y yo me pregunto si lo van a seguir blindado o la nueva administración va a entrar de frente a esos casos, porque eso sería muy positivo en sociedad, pues, ¿verdad? Gracias. Con mucho gusto y totalmente de acuerdo con usted.
Una cosa es corrupción y otra que la alimenta es la impunidad. Mientras prevalezca la impunidad, los beneficios de ser corrupto van a superar a los costos. Entonces aquí, en materia de combate a la corrupción, desde mi punto de vista puedo decirle que tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que a raíz de las reformas del Pacto por México, en términos legales se aprobó una reforma importantísima, el mecanismo anticorrupción. Ya hay instrumentos legales muy interesantes, ya aprobados, que podrían, si son bien aplicados, podrían garantizarnos no que desaparezca la corrupción. En ningún país ha desaparecido, pero sí que se reduzca de manera importante para alentar el crecimiento económico, la seguridad, etcétera. Esa es la buena noticia. Sí tenemos por primera vez un marco jurídico en el papel bastante interesante. ¿Cuál es la mala noticia? Que para que ese marco jurídico se aplique al 100%, se pueda romper la cadena de impunidad y podamos hablar de que se va a reducir la corrupción, necesita algo clave que al parecer Andrés Manuel López Obrador no está dispuesto a hacer. Necesitamos un fiscal general independiente. ¿Por qué necesitamos un fiscal independiente que aplique la ley, que aplique este marco legal que nunca habíamos tenido, que es muy positivo? Porque la historia de México nos ha demostrado hasta el cansancio que es muy perverso que un presidente, un gobernador, tenga todo el control de la administración de la justicia y la procuración. Es decir, cuando un presidente o un gobernador controla al procurador, puede nombrar a su cuate, compadre, pariente, socio, lo puede quitar o poner en cualquier momento que se le antoje, y el procurador controla al Ministerio Público, a las investigaciones, y el Ministerio Público controla a la policía. Esto es muy perverso. Esto viene en México desde la época de Antonio López de Santana, es una herencia del México autoritario. Así estableció la estructura jurídica en una ley que se conoció como Ley Lares, y después la tomaron sucesivos presidentes, la tomó Benito Juárez, la continuó Porfirio Díaz, el viejo régimen autoritario del PRI también, y entonces ha seguido hasta el día de hoy. En el nuevo marco jurídico era la propuesta un fiscal general independiente. Pues bien, si no tenemos un fiscal general independiente, ¿qué va a pasar con esa estructura de poder? Podemos tener leyes muy avanzadas, pero si el procurador va a seguir estando a las órdenes del presidente en turno y ese procurador sigue controlando al Ministerio Público y el Ministerio Público controla a la policía, vamos a ver lo mismo de épocas pasadas. Se van a agarrar a un chivo expiatorio, 2 o 3 chivos expiatorios, van a utilizar toda la administración de justicia para perseguir a los oponentes y para ser cómplices de los que pacten con ellos. Por eso es tan importante el fiscal general independiente. Por desgracia, parece ser que va a quedar, como dicen por ahí, un fiscal carnal, un fiscal a modo, y entonces si es eso, vamos a tener que esperar otra administración donde de veras se tengan los incentivos para ya tener un fiscal general independiente. ¿Y qué vamos a ver ahora? Pues a lo mejor anda el run run, ya se le quieren ir encima a Rosario Robles, de Sedesol, pero a mí me huele, digo, si hubo actos de corrupción que se investiguen, pero a mí esto me huele mal, me huele como a venganza política. Recuerden, Rosario Robles, probablemente el presidente electo se sienta, traiga alguna cuenta pendiente con Rosario Robles, se salió del PRD, lo tomaron como una traición, se fue al PRI, entonces con Peña Nieto. Entonces estos casos selectivos de aplicación de la justicia cuando me convenga, con toda la fuerza contra opositores y dándole impunidad a los cuates o a los socios, va a ser la misma historia. Entonces debemos estar muy al pendiente de que se logre un fiscal general independiente. Si no lo hay, entonces la misma historia de sexenios anteriores. Es así como veo yo lo de la lucha a la corrupción de cara a la próxima administración. Gracias. Por acá hay otra pregunta. Hola, Eric, buenas tardes. ¿Sí buenas tardes. Sí, mi nombre es Coco Hernández y trabajo en la presidencia de aquí de Gómez Palacio. A mí me llamó la atención en su presentación que una persona lo describía como espeluznantes los relatos que usted daba o los análisis que usted daba. Nos tenemos que ir con miedo. ¿Cómo, perdón? Nos tenemos que ir con miedo. No, o sea, usted es un gran analítico, pero lo describían como espeluznantes porque casi todo como que se cumplía. Entonces, le pregunto, ¿nos tenemos que ir con miedo? No, porque yo no he dicho aquí que México
se va a convertir en otra Venezuela. Sí, digo, sí hay riesgo de caer en un régimen autoritario que está, o semiautoritario que está por verse, pero en ningún momento he dicho que México se va a colapsar. Al contrario, digo, hay condiciones para que México despegue y se pueda convertir en potencia. Y miren, en ese sentido lo quiero detallar, lo de México potencia mundial. Miren, hace 5 años yo publiqué un libro que se llama Entre el miedo y la esperanza. Lo que van a ver lo publiqué en septiembre del 2013 y lo empecé a escribir en febrero de ese año. Entonces, en este libro yo estaba resumiendo 2 tendencias muy contradictorias que estaba viendo en el ambiente. ¿Por qué entra el miedo y la esperanza? Miedo, yo decía, la próxima crisis global, y cuando el dólar estaba en 13.50 hace 5 años, yo les decía a los empresarios, cuidado, en algún momento va a venir una turbulencia muy fuerte a nivel global y se va a llevar al dólar al mayoreo arriba de 17 pesos. Y algunos me decían, pero ¿cómo crees? Es un nivel absurdo, va a llegar a 17 pesos. Se fue hasta 22 un día antes de que tomara posesión Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Entonces aquí está la portada de ese libro. De pasada les comento que en la portada está la fotografía de mi hijo, el más pequeño. Cuando lo llevaba a la sesión fotográfica, pues él estaba muy nervioso y me decía, oye papá, pero ¿cómo lo voy a hacer para la foto? Le digo, mira, es muy fácil, muy sencillo, hazle igual, idéntico como cuando me enseñas la boleta de calificaciones de la escuela, ¿no? Y salió la portada del libro. Entonces, en la contraportada yo puse 4 grandes conclusiones. Primera conclusión, decía desde hace 5 años, se está gestando una nueva crisis a nivel mundial que podría ser incluso más grave que la anterior. Ayer el doctor Manuel Sánchez González, ex subgobernador del Banco de México, publicó un artículo en El Financiero donde advierte que ahí viene la próxima crisis mundial. Por eso les hablaba de que el alza de las tasas y que en determinado momento va a provocar turbulencia todavía el próximo año. Pero también desde hace 5 años aseguraba eso, ¿no? México, a pesar de todo, está sembrando las semillas que le permitirán alcanzar elevadas tasas de crecimiento en el futuro. Se va a convertir en la joya de América Latina. Sin embargo, el camino no será fácil porque no podemos evitar ser alcanzados por la próxima crisis global. Y la cuarta conclusión, la más importante para mí, es que después de la turbulencia, después de la tormenta, vendrá la calma. Y la turbulencia va a seguir todavía el próximo año. Pero ya vendrá la etapa de prosperidad, la próxima década, que podría convertir a México en potencia mundial. Y López Obrador, veíamos, también piensa que México va a ser potencia mundial. Ahora, ¿nos debemos echar a correr todos, irnos nerviosos y con el panorama negro? No, en materia económica al contrario. Por eso, y qué bueno que López Obrador firmó y apoyó el Telecán. Esto va a ayudar al crecimiento económico. Un ejemplo de cómo nos ven en el extranjero. Las élites financieras internacionales están seguras, salvo raras excepciones, de que México va a ser potencia económica. Miren, un ejemplo con fecha a propósito, porque fue en un momento crítico. La revista Forbes, México entre los más atractivos para invertir a nivel mundial, se ha convertido en un imán. Y decía Forbes, en un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, cuando había mucho temor, pánico en los mercados, se decía que Donald Trump nos iba a provocar una grave crisis económica, nos iba a hundir. Y decía Forbes, según un estudio de esta firma británica de prestigio internacional, la firma colocó a México en el 4º escalón como país atractivo para recibir inversión, rebasando a países BRIC, a Brasil, Rusia, India y China, y estimaba que México podría seguir avanzando. Y 2 ejemplos que a mí me ha tocado ver en la práctica. Lo que les voy a decir, nadie me lo platicó, no me enteré por casualidad, no lo leí en internet, me consta. Una ocasión me hablan de Grupo Sior, por sus siglas en inglés, un corporativo que está en Londres. Ellos se dedican a certificar a grandes constructores, a gente que construye parques industriales, centros comerciales y espacios de oficina para corporativos. Cuando me llaman, me llevo una sorpresa muy grande, porque me dicen, te hablamos de Grupo Sior Capítulo México. Entonces yo les dije, ¿capítulo qué? Capítulo México. Dije, oiga, no puede ser, esto es una vacilada. O sea, ustedes operan en países exclusivamente desarrollados, no les interesan economías emergentes como México. Y me contestan, no nos interesaban, pero desde hace 2 años tenemos oficina de representación en México. Cuando les pregunto el motivo, ¿por qué? Me contestan, porque México va a ser potencia mundial y México va a despegar la próxima década. Y entonces dije, pues la reunión va a estar interesante. Se llevó a cabo en el Hotel Camino Real, en el Club de Industriales en la Ciudad de México. Había constructores nacionales que querían certificarse por Grupo Sior, pero también había constructores de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá y de otras partes del mundo.
en esta reunión, varios de ellos me confirman, así, a nivel de cancha, frente a frente. Me dicen, estamos financiando, estamos construyendo, estamos participando en 127 proyectos productivos que involucran en México, sobre todo en el norte y en el centro del país. Estamos construyendo parques industriales, centros comerciales y espacios de oficina para corporativos. Si ustedes checan la encuesta más reciente de KPMG, una importante firma de asesoría a nivel mundial, cada año hacen un estudio que ellos le llaman Perspectivas de la Alta Dirección en México. En 2018, ellos encuestan a los principales líderes inversionistas, pequeños, medianos, grandes, transnacionales, y entonces en la encuesta que dieron a conocer hace apenas un mes sobre la perspectiva de la alta dirección para este año, reflejan los inversionistas que están muy metidos y muy interesados en grandes proyectos de la industria de la construcción, y los líderes en este sentido es el estado de Querétaro, que trae un dinamismo impresionante. Querétaro, yo les digo a los queretanos cuando ando por allá, digo, qué bárbaros, ustedes tienen perro y centro comercial por habitante, o sea, es un auge impresionante, ¿no? También está la Ciudad de México, está el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Jalisco. También por esa época me mandaron llamar de Citywire. Citywire engloba a varios gestores de fondos, manejadores de capitales muy importantes a nivel mundial. La reunión se lleva a cabo en el Hotel San Regis de Reforma. Están presentes gestores de fondos de México, pero también hay gestores de fondos de Inglaterra, de Estados Unidos, Canadá, etcétera. La misma historia. Les pregunto y me dicen, estamos financiando proyectos de inversión productiva y en niveles históricos para nosotros. No nos vamos a detener porque México estamos convencidos que se va a convertir en potencia económica. En su momento ustedes les preguntaban a estos inversionistas, a pesar de Donald Trump, a pesar de Donald Trump. Ustedes les preguntaban en su momento, a pesar de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que veía era algo muy curioso aquí antes de la elección. Empresarios mexicanos muertos de miedo, súper apanicados y pensando en lo peor. Y eran muchos los empresarios que me decían, yo ya me voy a ir a Houston, me voy a ir a San Diego, me voy a ir a Miami, ya compré una casa ya. Y a la mera hora ni se van. Era el puro miedo que se tenía. Pero hablaba yo con inversionistas extranjeros y no tenían ese temor. Una ocasión tuve una reunión con una empresa muy fuerte española, y los españoles, los que venían de la Unión Europea, me dicen, oye, ¿qué traen aquí en México? O sea, un mes y medio antes de la elección, oye, piensan que el país se les va a deshacer. Dice, tienen poca experiencia con líderes populistas, ¿verdad? Le digo, ¿a ustedes no les apanica esto? No, hombre. Dice, y vienen con un proyecto de inversión bastante fuerte. Entonces, ellos creen, están seguros que México va a ser potencia económica. ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios que ellos están viendo? ¿Qué impulsó a Andrés Manuel López Obrador a continuar con el neoliberalismo? Que esto va a provocar decepción en algunos de sus seguidores, ya desde ahorita, los más radicales. México tiene muchas ventajas que no tiene ninguna otra economía emergente. O sea, es una joya a nivel mundial según los inversionistas extranjeros. ¿Qué es lo que ellos ven? Dicen que México tiene una posición geográfica de privilegio. Yo cuando les digo, ay por Dios, eso lo hemos tenido toda la vida y no nos ha servido de nada, de gran cosa. Me dicen, no había servido, pero ahora sí, porque se va a combinar con otro tipo de beneficios. México es el país que más tratados y acuerdos de libre comercio tiene firmados a nivel mundial. Y además del Telecan, México ya firmó el TPP-11, el Acuerdo Transpacífico. México también ya está renegociando, ya está actualizando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que va a entrar en vigor en el año 2020. Es el país más el más globalizado a nivel mundial, así va a ser dentro de algunos años. Ni Canadá, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos van a tener un grado de apertura como México, y eso es muy atractivo para la inversión productiva. También me hablan ellos de las reformas estructurales y también me hablan de las obras de infraestructura. Ya saben ustedes, la inversión en infraestructura es la madre del crecimiento, puertos, aeropuertos, etcétera. Y aquí en este sentido, ¿qué les digo a ustedes? Ustedes conocen bien este fenómeno. Una obra de infraestructura que me mencionan mucho los inversionistas internacionales, que los tiene muy impactados, es el Corredor Económico del Norte. Ustedes saben, conectar al puerto de Mazatlán en Sinaloa directamente con la ciudad de Dallas, Texas, a través de modernas redes ferroviarias, supercarreteras y nuevos aeropuertos. También me mencionan mucho el Corredor Económico del Sur, que de la misma manera va a conectar dentro de algunos años al puerto de Salina Cruz en Oaxaca
directamente con Coatzacoalcos, Veracruz, Mérida, Yucatán y Tapachula, Chiapas, a través de modernas redes ferroviarias. Por eso la obsesión de López Obrador con el famoso Tren Maya, a través de supercarreteras y nuevos aeropuertos. Y también me mencionan al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Va a salir adelante el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Yo creo que sí, espero no equivocarme. Perdón por ser tan mal pensado, pero nada más de ver cómo se comportan los políticos de todos los partidos desde que tengo uso de razón como analista, siempre me acuerdo de la frase de Ronald Reagan que decía: la política es el segundo oficio más antiguo del mundo, pero se parece mucho al primero, ninguna duda. Y entonces yo no dudo que Andrés Manuel López Obrador sea un hombre muy honesto, que no le interesa el dinero, no tiene ambición de riqueza, tiene ambición de poder, que es otra cuestión. Quiere ser héroe nacional, pero es otra cosa. No tiene ambición de dinero, no es corrupto, no tengo ninguna duda. Pero el equipo que lo rodea, ay Dios mío, no, unos ya traen las uñas así, pero bien largas. Y entonces un negocio en el que ellos han querido participar, pues es los contratos del nuevo aeropuerto, es un negocio millonario. Entonces está el jalón, el estire y afloje de querer negociar, quererse meter ese negocio, y los otros no queriendo soltar, pero se van a poner de acuerdo, ¿no? Entonces creo que va a salir el nuevo aeropuerto. Y entonces, con todas estas ventajas, ¿por qué México potencia económica? Porque si vemos el mapamundi así como lo tenemos en pantalla y nos preguntamos dónde está concentrada la riqueza a nivel mundial, el mayor tráfico y volumen de mercancías, pues está concentrado en el norte del planeta, está concentrado en la Unión Europea y Gran Bretaña, básicamente en Estados Unidos y Canadá, en países asiáticos como China, Corea del Sur y Japón. Entonces lo que se espera es que México a la larga se convierta en una plataforma, la principal, la más importante logística a nivel mundial, que va a unir comercialmente a los continentes, y se estima que por México podría pasar dentro de unos años el 60% del tráfico mundial de mercancías. ¿Por qué cambió de vista López Obrador? Una cosa es andar en campaña y otra gobernar. Entonces a lo mejor algún asesor, a lo mejor llegó Andrés y dijo: voy a mandar a volar a Donald Trump, se me van a volar los tratados. Y le han de haber dicho: no, Andrés, espérate, mira, Andrés, ¿quieres ser más popular? ¿Quieres amarrar a Morena políticamente? Mira, Andrés, necesitamos dinero para la política social. ¿Qué nos puede dar dinero? Los tratados, la inversión productiva, etcétera. Por eso el cambio ya. Esto, insisto, es una decepción para sus seguidores más radicales, ¿no? Ahora, vean lo que dice un directivo de Nomura, ¿no? México es un refugio, el mejor entre los peores, el menos feo. Pues qué amable, ¿no? Se agradece la sinceridad. Pero aquí esto nos ayuda a entender cómo valoran a México, por qué lo ven como una joya a nivel mundial. Y el doctor Friedman, un gran experto a nivel mundial, publicó en 2015 este bestseller en varios idiomas, se convirtió en un bestseller, Los próximos 100 años. Y vean lo que dice de México: quien controle el Atlántico y el Pacífico a través de grandes obras de infraestructura va a controlar el comercio mundial, punto. México será la principal potencia económica de América Latina y va a constituir un desafío para el dominio de Estados Unidos en América. ¿Nos tenemos que echar a correr? No, al contrario, prepararnos en la medida de lo posible, aunque hay que estar pendientes, porque si caemos en un régimen autoritario y sobre todo Andrés Manuel López Obrador se reelige, aguas. Entonces sí, la economía puede tener problemas y podríamos empezar a prepararnos. Pero de aquí al próximo sexenio, materia económica, yo creo que va a ir razonablemente bien, aunque insisto, no pude tratar este tema por cuestión de tiempo, pero sí viene turbulencia fuerte con el tipo de cambio. Y todavía en 2019 por la crisis financiera internacional. Pero México está en una posición óptima para despegar. Andrés Manuel López Obrador en materia económica cayó en blandito y mucha gente le va a colgar la medalla. Se va a volver un presidente tremendamente popular. Ojalá esto no lo maría. Pues muchas gracias. Con esto nos quedamos y por supuesto agradecemos la participación de Eric Guerrero en nuestra expo. E invitamos ahora a Genoveva Puente y al doctor Alfredo Piñera, también a Jorge, a consejeros de Canacintra Gómez Palacio, a entregar el reconocimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric Guerrero, a nombre de Canacintra Gómez Palacio, por tu presencia, por compartirnos tu valioso punto de vista. Créeme que como empresarios lo tomaremos mucho en cuenta. Gracias. Gracias
Gracias por el presente. Mi padre es ingeniero, estoy seguro que le va a encantar. Y bueno, pues los dejamos con un mensaje para ir concluyendo este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Eric, por compartirnos tu presentación. Para cerrar el evento, quisiera tomar unos minutos. Ya sé que hace hambre y ya es tarde. Quiero agradecer a Alejandra. Ale, muchas gracias por apoyarnos como maestra de ceremonia. Estamos muy contentos. Ya le había agradecido a todo el resto del equipo, menos a Ale. Y quisiera hacer rápido una recapitulación de nuestro evento. Voy a tratar de integrar las conferencias que tuvimos para que vean cómo forman parte de una estrategia. Así que ténganme paciencia si me trabo un poco. Enmarcamos esta exposición en el tema de innovación con 3 conferencias el día de ayer. A los que nos acompañaron empezamos con la Revolución Industrial 4.0. Como pudieron ver, las primeras revoluciones industriales se enfocaban en revolucionar a la máquina, en ver al ser humano como una máquina, cómo le saco más jugo, cómo le saco más provecho a esto, ¿no? Y la tecnología ha venido avanzando y hay un trasfondo de todo este desarrollo de la tecnología muy importante, y es que la tecnología le está dando poder al individuo, al ser humano. Ahora las nuevas tecnologías eliminan intermediarios y eso le da un beneficio al usuario final, ¿sí? Ahora con las criptomonedas que veíamos ayer, estamos por atacar a las instituciones más poderosas del mundo que ejercen mayor control sobre la sociedad, que son el gobierno y los bancos. A través del dinero, a través del papel moneda, es como se controla una sociedad. Y el Bitcoin por eso es tan revolucionario. No el Bitcoin, el blockchain. Lo comentaba Darwin ayer. El blockchain va a eliminar todos estos intermediarios, va a eliminar la necesidad de un gobierno que nos vigile tanto y de un banco que controle cómo manejamos nuestro dinero. Y eso le va a dar un poder increíble al ser humano. Entonces podemos ver cómo las tecnologías, cómo estos avances de estas innovaciones nos dan ese poder, pero implica un reto para todos nosotros. Ayer preguntaba una jovencita, ¿cuál es el reto de los jóvenes con esta revolución industrial? Me gustaría responderle que el reto que tenemos los jóvenes, los seres humanos, las empresas, los empresarios, es enfocarnos en el ser humano, enfocarnos en un liderazgo positivo. De ahí viene la conferencia que nos compartió Samia. Tenemos que evolucionar a ser un líder que potencialice a los otros, a su comunidad. Ese es el cambio que viene. ¿Sí? Las empresas tenemos que migrar. Es importante que nosotros encontremos nuestro propósito de vida. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos todos como individuos en esta nueva era económica, en esta nueva era del ser humano. Encontrar nuestro propósito, comprometernos a él. Eso nos va a dar, como decía Germán en el panel, esa motivación todos los días para salir adelante. Y si estamos llenos por dentro, satisfechos por dentro, vamos a poder compartir más, vamos a poder comunicarnos mejor. Ya que encuentren su propósito de vida, sumérjanse en él, dedíquense a él y asistan a eventos como este que hicimos hoy para enriquecerlo, para profundizar, para que se hagan expertos en lo que les apasione. Si hacemos eso, creo que vamos a lograr mejores comunidades, mejores países. Creo que incluso eso nos va a dar un control de nuestras vidas, aunque tengamos posiblemente gobiernos semiautoritarios, que es un riesgo muy probable, pero
al final ya, por ejemplo, las redes sociales han permitido una revolución. En Egipto hace unos años se derrocó un presidente a través de redes sociales. Ese poder, esa forma de comunicarnos no la teníamos, esa facilidad no la teníamos. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros de evolucionar con ella. Quiero agradecerles a todos su asistencia, esperamos que les haya gustado las conferencias. Tomamos un riesgo este año en la selección de conferencistas, no con Eric es un rockstar y llena donde va, pero si se fijan, las conferencias de ayer también estuvieron muy llenas y nos dio mucho gusto ver la respuesta de ustedes, ver la respuesta de la gente, y esperemos que este esfuerzo de Canacintra pues les deje algo, que se lleven algo después de estas 2 mañanas. Me gustaría pedirles nomás por último a los consejeros de Canacintra si se pueden poner de pie y darles un fuerte aplauso a todos los consejeros que nos ayudaron, al personal de Canacintra, un aplauso. Gracias, muchas gracias. Entonces, declaramos clausurado nuestro evento. Muy buen provecho y que disfruten su fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias. No, ya no está prendido, ¿verdad? Bueno, pues ya. Muchas gracias. ¿No? Que ya abrieron el micrófono, pues muchísimas